El amor es la única cosa que podemos percibir y que trasciende dimensiones de tiempo y espacio. Tal vez hay que confiar en eso, aunque no podamos entenderlo aún. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast en Yo Soy Mike Lennon, continuando con su gustada sección que es Debería de ser eterno. El día de hoy, como ya lo vieron en el título, Interestelar debería ser eterno. Para este episodio nos acompaña a la persona que yo conozco que es más fan de esta película, que de hecho, como pueden ver aquí en la toma abierta, tenemos un cuadro que le regalaron. ¿Por qué razón? ¿Quién sabe quién fue? Nos acompaña el buen Matthew Galván, Góngora y Góngora, como Jaime Góngora y Duende. Góngora. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Matthew? Bienvenido. Estoy emocionado. Gracias por invitarme. ¿Nos puedes compartir primero que nada qué es lo que estás estudiando antes de empezar con la película? Uy, estoy estudiando física en la Facultad de Ciencias en CEU. Tengo pensado irme a... Bueno, se supone que quiero irme a ciencias nucleares, o bueno, física nuclear, o hacer una especialización en astronomía, pero viendo cómo está la situación, yo creo que me voy a ir a algo más fácil. Pero sí. ¿Por qué más fácil? ¿No crees que en México haya física nuclear? Sí la hay, pero siento que no hay tanto campo laboral, sino mucha gente que estudia, bueno, se especializa en algo como física nuclear, astronomía y así. Normalmente se va a la investigación, entonces pues la investigación es como un 50-50, ¿no? O sea, puedes tener la oportunidad de descubrir algo bien, o sea, trabajar en un proyecto bien, o puedes estar toda tu vida tratando de buscar un proyecto de investigación y pues no, pues nada. Entonces, pues por eso como que lo dudo, ¿no? Porque, o sea, sí me gusta, pero ¿qué tal que no tengo oportunidad de tener ese gran proyecto? Sí, ¿sabes? México no tiene esa apertura, ¿sabes? Y a veces es como que muy limitante. Esperemos que sí. Ya veremos qué dice el futuro, apenas estás empezando. Uh-huh. Y pues bueno, un detalle que me gustaría compartir antes de empezar, digo, ya estoy abordando muchas cosas antes de empezar, pero es que Matthew es una persona bastante inteligente. Fátima me dice que para matar el tiempo se pone a resolver problemas matemáticos y yo así de aquí pinche hueva. ¿Quién en su pinche sano juicio haría eso? Solo una persona que de verdad es inteligente. Qué bueno que te guste eso. Gracias. Yo ni de pedo lo haría. Pues, ya ves. Yo toda la vida, pues mis papás, bueno, mi papá principalmente es como el que fomentaba eso, ¿no? Porque pues mi mamá no es tanto de matemáticas, entonces mi papá era como, pues ayúdame a resolver esto, vamos a resolver esto. Entonces pues cada que tenía una duda o algo, mi mamá me decía, pues dile a tu papá, ¿no? Porque él es el que sabe. Y ya él como que me fue enseñando y también en la escuela como que también vieron que pues no me fallaba el coco, ¿no? Entonces pues sí me ponían así, luego hubo una que otra vez que me mandaron a concursos, pero pues nada pasaba de ahí, pero al menos tenían la oportunidad de invitarme y la iniciativa. Y nada más, concursos, ¿eh? Vamos a lo que venimos, Matthew. ¿Por qué razón es que Interestelar es considerada tu película favorita? Uy, se podría decir que fue cuando me empezó a gustar todo esto de la física, cuando la descubrí, porque digamos que la descubrí como un poquitito antes de pandemia. Ya estaba en secundaria, había entrado a secundaria, entonces yo desde siempre he tenido como problemas de insomnio, o sea, siempre me dormía a 3 de la mañana, 4, luego no llegaba a dormir. Entonces como que para matar el tiempo normalmente me ponía a ver videos y así. Entonces hubo un tema en especial como que era lo que más me atraía, que eran los planetas, la física, cómo funcionaban las cosas, el porqué de las cosas, por qué pasa esto, por qué pasa el otro. Entonces, pues justo cuando estaba ahí, pues justo en esa época, como por el 2019, se había publicado la primera imagen de un agujero negro que habían... Pues sí, que le podido fotografiar, porque como no es algo muy fácil de fotografiar, porque básicamente es algo negro, o sea, no hay nada.
Entonces, pues que la hayan podido fotografiar, pues fue como un logro. No le dijeron sonríe. Sonríe, te vamos a tomar una foto. Y ya, por eso se ve. No, pero entonces como que hacían en ese tiempo hacían como la comparativa de la película de Interstellar y con la foto, ¿no? Porque decían que porque en la película se veía como si fuera un planeta, con anillo. Un aro, ¿no? Ajá, Vestido sí. de luz. De hecho, estaba viendo un TikTok ayer de que estaba esta persona que escribió el guión de Interestelar es un físico. Sí. No sé si tú recuerdas el nombre. No me acuerdo bien, pero sí sé que un físico le ayudó a escribir, ayudaron a escribir el guión, ¿no? Porque Él escribió el guión y lo vendió. Ajá, sí. Bueno, aquí voy a estar poniendo la imagen y el nombre de la persona. Estaba esta persona explicando justo eso que Matthew nos comparte de la primer foto captada de un agujero negro. Y él decía, todo el mundo en cuanto salió esta foto me empezó a cuestionar por qué en la película de Interestelar no se ve como realmente. Y él dice, es que ustedes están viendo un lado. Ajá. Y hace como la representación tridimensional de cómo es la foto. Uh-huh. Y al momento de girarla, se ve el destello. Ajá. Igual que en la película de Interestelar. O sea, realmente estaba muy acertado en su teoría en ese momento. Ahorita ya está comprobado cómo es de vista un agujero negro. Y es muy interesante porque, o sea, el hecho de que una persona que estudió física o que se dedica a toda esta rama de la ciencia, digo, no de mérito, es creo que las cosas más difíciles, pero igual sí. A la parte donde a él le interesó escribir una película alrededor de todo esto y que tuviera la ciencia exacta para explicarlo. ¿Te atrapó? Sí, me atrapó y está muy bien porque, bueno, hay películas del espacio que como que hay un punto, bueno, en la película Interstellar la última media hora como que ya es todo ficción, pero normalmente toda la película como que tiene bases científicas, pues al final de cuentas quien le escribió el guión fue un físico, como tú dices. Entonces no es como que haya algo que que se pueda como cuestionar. O sea, está todo muy acertado y pues obviamente va a haber un toque de ficción, ¿no? Porque ya, bueno, en el último acto pues ya no pueden explicar bien qué pasa dentro de un agujero negro. Entonces ya es como, ya todo eso ya es ficción, pero ya todo lo demás tiene bases científicas, entonces pues se puede decir que puede llegar a ser verdad. Bueno, antes de abordar la parte científica, me gustaría que hiciéramos una breve mención. Creo que las películas del espacio muchas veces sí es mucha ciencia ficción, pero otras veces no está tan alejada de la realidad. Yo al menos, un ejemplo que tengo, por ejemplo, es Odisea 2001, Odisea, no sé si la has visto, de Stanley Kubrick. Me han Space contado Odyssey. de la película y del libro más o menos como una embarradita. Sí, digo, la película como que nos narra un poco de lo que será el futuro de las IAs con esta máquina que controla. Y bueno, son ahí como historias, tienes que verla. Pero igual empezó como que esta teoría de que esta película salió años antes, un año antes si no mal recuerdo, aquí estaré poniendo la fecha, de que fuera la llegada a la luna de la NASA. Uh-huh. Y hasta se creó esa teoría, no sé si has visto, de que el alunizaje fue montado y sí. Stanley Kubrick fue quien dirigió eso porque él dirigió la película de Space Odyssey. Sí. Todavía hasta la actualidad dicen que el humano no llegó a la luna, pero... ¿Tú qué piensas? Pues es que no es tan complicado llegar, o sea, complicado aquí afuera, o sea, sí es complicado porque digamos que puedes llegar, pero el problema es regresar del viaje, ¿no? Porque hay muchos aspectos en los que las máquinas, bueno, los cohetes normalmente fallan en el lanzamiento. Entonces, si fallan en el lanzamiento, pues obviamente no van a llegar. O luego de regreso hay muchas cosas que pueden hacer que el aterrizaje falle. Entonces, nada más han sido como de prueba, ¿no? Por ejemplo, pues hay nada más los robots los no mandan humanos, o sea, como que les da cosita mandarlos, pues porque obviamente es peligroso, no es muy peligroso mandar humanos pues, al espacio en realidad. Entonces, pues yo creo que sí se pudo porque pues en ese tiempo no habían tantos efectos prácticos como para decir, no, pues todo esto fue un montaje, porque se ve, pues no se ve como que fuera un montaje, ¿no? En ese tiempo no habían tantos efectos como para decir, vamos a hacer esto para ganar la guerra contra
creo que era la Unión Soviética. La Unión Soviética, la Sí. Guerra Fría. Entonces, pues yo creo que no. Pues yo siempre he sido fiel defensor de que sí llegaron a la luna. Como olvidar a la perrita Laika. Ujú, sí. O sea, pobre. tantos experimentos que se hicieron en pro de la ciencia. Y es que esto mismo es abordado en la película sobre el hecho de la supervivencia de la raza humana. O sea, los avances tecnológicos van a buscar que la especie sobreviva Se o que el expanda. egoísmo de nosotros es querer sobrevivir. Sí. Más adelante lo vamos a tocar un poquito más porque eso ya es como un discurso ya casi del final. Pero me gustaría que a lo mejor tú nos puedes compartir un poco porque se abordan varios conceptos que son a lo mejor confusos en la película. Yo creo que principalmente la diferencia entre un agujero de gusano y un hoyo negro, que es como lo que ya han explicado más o menos en la película. Bueno, el agujero. Bueno, principalmente el agujero negro es. El hoyo negro. Se supone que es cuando una estrella supermasiva muere, pues la explosión de la estrella es como una nebulosa. Entonces, si es muy potente, la explosión, pues se forma un agujero negro. Por eso se puede ver en la película como que alrededor del agujero negro hay Absorbe como- la luz. Ajá, sí. Entonces, pues es un evento tan catastrófico, tan masivo, que pues son cosas que no puedes llegar, son cosas increíbles, ¿no? Porque pues un agujero negro que no podamos, que absorba toda la luz y que no haya nada en medio, es como muy, muy increíble. Pero pues es resultado de una muerte de una estrella supermasiva. Entonces, pues no es muy fácil que los agujeros negros existan. Y un agujero de gusano es algo más como, es algo como una teoría de que podemos facilitar, o sea, se supone que nosotros no podemos llegar a la velocidad de la luz porque pues claramente no estamos preparados para una velocidad tan masiva, entonces nos terminaríamos muriendo apenas llegaríamos a, nos acercáramos tantito y ya estaríamos muertos. Entonces lo que tratan, bueno, lo que se teoriza que tiene bases físicas que se puede lograr pero no lo hemos podido hacer, es que pongamos un ejemplo de una manzana. O sea, tienes una manzana y no sé si has visto que en los dibujitos ahí salen gusanitos. Entonces, normalmente el gusanito, si quiere llegar al otro lado de la manzana, pues lo más fácil, bueno, lo fácil sería rodear la manzana, pero claramente se va a tardar más. Entonces, pues es más fácil que el gusanito vaya por dentro de la manzana y salga del otro Comiéndosela. lado. Entonces, es un camino más corto que rodearlo todo. De hecho, en la película se explica con un papel. Que ese papel lo doblas. Donde tenemos una hoja. A ver, Fátima, ¿nos puedes Necesitamos apoyar con una hoja y un lápiz, por favor? Aquí la producción nos va a apoyar. Vamos a recrear el efecto de la película de Interestelar, de cómo se explica el agujero de gusano. Aquí tenemos a Fátima. Ah, Bueno, hoy. aquí está la hoja. Bueno, aquí está, este es nuestro espacio, ¿no? Este es el espacio. Entonces, digamos que si tú quieres llegar a este lado de la hoja y tú estás aquí, pues claramente no hay otra forma que sería caminar por todo este lado, ¿no? Entonces, pues te tardarías un bueno en el espacio, pues obviamente son años luz, miles de años luz, entonces la humanidad, o sea, si tú vas solo, no llegas, te mueres. Entonces lo que dicen es de que básicamente no es como perforar el espacio, pero hacer como un huequito y ya, o sea, es un huequito de que tú... Es que de hecho lo mencionan como doblar el espacio Ajá, sí, se dobla el y espacio. acortar la distancia. Y ya, con este doblez del espacio, pues claramente la distancia de acá a acá es muchísimo más corta, ¿no? Entonces, eso se refiere con un agujero de gusano. De hecho, hay una teoría, bueno, de Alcubierre, Miguel Alcubierre, que es un divulgador científico muy famoso. Normalmente da conferencias, entonces mucha gente lo conoce por eso. De hecho, da clases en mi facultad, pero ya en física nuclear, ¿no? Porque él se dedica a la física nuclear. Entonces, él hizo una teoría en base de Star Trek que era como deformas el espacio, se deforma el espacio como para llegar más rápido a un punto. O sea, tú digamos que tienes una super máquina que puede deformarlo, entonces digamos que es como una cobija que la vas doblando, la vas doblando, la vas doblando y la vas doblando para que sea más fácil. O sea, si tú estás aquí y quieres llegar allá, pues nada más con tu maquinita la vas doblando y llegas al otro punto. Entonces eso se refiere con
También toma bases de un agujero de gusano, entonces teóricamente los agujeros de gusano sí pueden llegar a... Sí podría considerarse la existencia de Ajá, alguno. sí podría, A pero... fabricarse más bien. Sí, pero no tenemos la tecnología todavía como para hacer algo así. O sea, es muy, muy, muy complicado por eso. Pienso en los Cuatro Fantásticos, ¿sabes? Creo que Sí, también yo abordó también. mucho Sí, eso. de hecho, estaba pensando de que se me hizo muy curioso porque en la película, tanto Interstellar como la de los Cuatro Fantásticos, Tocan ambos temas. ajá, tocan ambos temas y justo están relacionados. O sea, Creo que ahí se explica muy bien porque, por ejemplo, perdón, te interrumpí, sí, pero en esta batalla cuando está a punto de aliviarse su Storm, que le están persiguiendo esta Silver Surfer, pues dicen, tenemos que perderla, pero vamos a utilizar este hoyo negro. ujú, Dice, ¿cuánto nos va a costar? Un mes. Se meten y se ve como la misma estrella que está pues ya absorbiendo todo para explotar, jala a Silver Surfer y tienen que salir como de un perímetro para evitar que la gravedad absorba los también jala, sí. a la nave. Cosa que también nos explican también en la película, que incluso la gravedad ocasiona que también el tiempo se deforme y que pase más tiempo. También nos toca el tema de lo del agujero de gusano, que es como llegan de punto A a punto B, incluso la teletransportación que utilizan en la película de Cuatro Fantásticos. Digo, ahí sí es como muy ciencia ficción, pero tiene bases científicas que de alguna manera son teoría en este momento. Sí. De hecho, bueno, es que, bueno, la teletransportación es como, eso siento que no se puede llegar a hacer porque es muy complicado. O sea, de por sí explicar qué es un agujero de gusano y cómo se puede representar aquí en la vida bien algo físico es muy complicado. Entonces ya la teletransportación siento que es como algo más, más allá de lo que pueda pasar, porque, bueno, el agujero de gusano sí está bien fundamentado, pero ya la teletransportación como que no. O sea, siento que eso ya sería algo más... ¿Sabes qué es lo que me parece interesante? Y no sé tú qué opines. Relacionan mucho en la película el fenómeno paranormal utilizando el tema de los poltergeists. Posteriormente al final le dan otra explicación que es lo del tercer acto, pero es eso de la existencia a lo mejor de una entidad más allá de las de las dimensiones donde nosotros habitamos, de las 3 dimensiones donde... No sé tú qué piensas si crees en esto también de la situación paranormal o de los poltergeists. Pues más que poltergeist sería... Bueno, se explica en la misma película que en realidad lo que pasa pues no es como tal, Un fantasma. Ajá, no, no es un fantasma, sino que es en el tercer acto se supone que es una representación tridimensional de lo que sería tener 5 dimensiones. Entonces, digamos que por cada dimensión que avanzas, en realidad tenemos 4 dimensiones. Es la primera dimensión, que es una línea recta, la segunda dimensión que ya hay una línea recta y una altura, y ya la tercera dimensión es una línea, pues es básicamente el espacio en el que podemos convivir, pero la cuarta dimensión es el tiempo. Bueno, se explica también en la película que el tiempo, ¿por qué? Porque se puede alterar el tiempo. De hecho, aquí tenemos en una imagen un cuadro que fue el que regalaron, donde tenemos este tercer acto, que es la habitación de Marv. Sí, justo. Entonces, pues, a lo que se refieren con la quinta dimensión es de que, o sea, bueno, tú puedes ver que nosotros en la dimensión en la que estamos podemos alterar tanto una dimensión como una segunda dimensión. Entonces, bueno, a mi entendimiento, ya una quinta dimensión es de que puedes alterar todas las dimensiones anteriores a las que está la quinta dimensión. Por ejemplo, puedes alterar la primera dimensión, la segunda, la tercera, es algo que podemos hacer ahorita mismo, y la cuarta, que sería ya el tiempo, que bueno, como podemos ver en el tercer acto, pues ya podía interactuar con diferentes etapas del tiempo. Bueno, en la habitación de Mort podía interactuar con diferentes días en los que estaba o así. Entonces, yo creo que sí puede llegar a existir alguna quinta dimensión, pero pues justo como en la película lo explica, no lo podemos ver. ¿Por qué? Porque nosotros nada más vemos pues, nada más vemos en 4 dimensiones. Entonces ya ver una dimensión más allá no somos capaces de verlo. De hecho, hay muchas cosas como ondas y así que no podemos ver nosotros porque está fuera de nuestro espectro. Es un espectro de diferentes tipos de ondas, rayos X, rayos gamma y así rayos de microondas. Hay ondas que sí podemos ver, pero hay ondas que están fuera de ese campo que sí pasan, sí las podemos detectar, pero nosotros no las podemos ver como tal.
Entonces, Sí, o sea, también nuestra sensibilidad, como que también nuestra humanidad está limitada a ciertos factores sí. que nuestro mismo cuerpo pues no puede detectar. Digo, incluso voy a poner un ejemplo, a lo mejor puede ser tonto, pero el gas no tiene, no se ve, no huele, pero está ahí. Y, de hecho, nosotros tuvimos que ponerle el olor para detectar que está ahí el gas de cocina, el gas para bañarse. Pero igual esto que me mencionabas de lo de las dimensiones, yo recuerdo en animación hay una igual teoría que se explica así, te lo ponen así con dibujos animados. Un puntito, una dimensión o así, una raya. Ujú. Dos dimensiones, eje Y X y y Y. eje X. O sea, puede ser, incluso hasta en el episodio de Jimmy Neutron con los Padrinos Mágicos lo mencionaron. Sí. Cuando se conocen el mundo 3D Y el con el mundo mundo 2D. Ujú, sí. Que es cuando ya el eje 3D es donde ya hay un eje, el mundo 3D es un eje Z, Ujú. que ya hay profundidad. El 4D, que es como nosotros, ya tenemos tiempo. Nosotros estamos a merced del tiempo, que es nuestra limitante en nuestra dimensión. Y más allá de esta dimensión se menciona en la película que es lo de la gravedad. Ujú. Así es como empezamos ahí a abordar este tema de lo de Interestelar, porque hay demasiada ciencia detrás de esta película. Creo que en un principio, la primera vez que se ve, puede ser algo complejo y tal vez Cansado. cansado. Como pesado. La película es de 3 horas aparte. Y comienza primero con un mundo no tan alejado del que estamos ahorita. Me gustaría decir posapocalíptico, pero la verdad es que es una crisis ambiental que podría suceder en cualquier momento. Sí. Bueno, yo sí lo considero ya como apocalíptico, porque bueno, ya la película observo, bueno, ayer que la estuve viendo, me di cuenta de que pues ya no había animales, o sea, y justo lo único que podían hacer era ser granjeros. Entonces yo sí lo vi más como algo como apocalíptico, porque, bueno, te van explicando que la película poco a poco se van a perder se van a perder los cultivos, porque De hecho, ya se perdieron muchos. ajá, sí. De hecho, en la película te dicen que que el planeta ya estaba cubierto 80% de nitrógeno. Creo que era nitrógeno. Entonces, pues nosotros no podemos respirar el nitrógeno. Pero el nitrógeno alimentaba unas plantas, no me acuerdo bien cómo se llaman. Lo dicen en la película, alimentan esas plantas, pero esas plantas a la vez consumían oxígeno. Entonces, lo que explican es de que poco, o sea, la generación, de hecho, lo dice el profesor, el doctor Brandt, explica que después de la generación de Morph, ya los demás, Ya va a ser inhabitable para ajá, la sí, va a ciencia. ser inhabitable. Y justo se ven los hijos del hermano, no me acuerdo bien cómo se llamaba el hermano, pero se ve que en los hijos pues, ya nacían con enfermedades pulmonares y así. Incluso ellos mismos, o sea, se hablaba de igual una epidemia, una enfermedad de que había por los pulmones. Ujú, sí. O sea, por lo mismo de que había demasiada tierra, demasiada contaminación, el nitrógeno que nos mencionas, que igual pues ya los cultivos eran escasos y lo único que podían hasta ese momento y no quedaba mucho era el maíz. Sí. Comer, o sea, Pues, tortillitas había, pero, ajá. o sea, es alarmante también el pensar en un futuro que la verdad no está tan distante. Mm. No, de hecho, bueno, en la película se dice que toda esa epidemia de que empezó a llenarse el planeta como de ese polvo, ya había sido hace mucho, ¿no? Porque la película está ubicada como en el 2000, de los 2000 al 2020, más o menos como por ahí. Entonces te explica Cooper que desde que él nació, o sea, hace como Ya estaba la crisis. ajá, ya estaba la crisis. Entonces, pues digamos que ya había pasado antes, pero no es como que no pueda pasar ahorita, ¿no? Porque ahorita se ve muchas cosas de que ya hay mucha contaminación, hay muchos problemas climáticos, el cambio climático incluso. Entonces son cosas que van acelerando gradualmente. Ahorita, hace poco vi que ya estaba menos alarmante la situación, o sea, vi que ya se está regenerando el planeta, pero igual va a ser algo que va a seguir siempre, ¿no? Porque pues, así como nosotros contaminamos ahorita, hace muchos años también había Habrá otros otra crisis. antepasados, también había, ajá, Es como ahorita, por ejemplo, yo me quejo mucho de las lluvias que ha habido este año principalmente. Pero si te pones a recordar cómo han sido años pasados, habíamos tenido sequía en muchas partes del país, por lo menos aquí en México, ya desiertos que estaban
pues, que eran nuevos desiertos. O sea, realmente había una crisis, ¿cómo decirlo? Climática muy alarmante y que ahorita pues sí podrán ser inundaciones en la ciudad, en muchas ciudades, pero también es cierto que esto trajo un equilibrio a todos estos años de sequía. Eso incluso hasta está reportado de que hay muchos lugares que estaban así ya en sequía, ahorita volvieron a reverdecer. Nuevo León, ¿no? También creo que el año pasado se estaban quedando sin agua. Tuvieron una escasez de una crisis de agua, de hecho. Y ahorita hay imágenes satelitales de cómo se ve actualmente, por lo menos México, el planeta, y se ve verde otra vez. Sí. O sea, es también como esa parte, esos procesos que lleva la Tierra. Vamos a sacar muchos ejemplos también de Avengers. Thanos menciona que nosotros somos una plaga y que el planeta a veces necesita como que librarse un poco de ese virus, que en este caso somos nosotros. En la película te lo muestran como que el planeta pues ya se está deshaciendo de los humanos y ya es completamente inhabitable para los humanos a partir de la siguiente generación después de Morph. Tienen que resolver este problema, pero también en la película te dicen es que por supervivencia decidieron no darle importancia a los avances tecnológicos y enfocarse en todos estos recursos, en las granjas y en la supervivencia de los alimentos. Sí, porque incluso se ve que, bueno, también se ve que no hay, bueno, como tú dices de que ya no hay tantos avances tecnológicos, se ve que no hay celular. O sea, se supone que está en una época que está más o menos futurista. Ajá, debería haber celulares y todo eso, pero no, lo más avanzado que llegaban, bueno, que yo llegué a observar era una laptop que era de los 2010 máximo. Entonces, pues también yo digo, sí, como tú dices, se enfocaron más en la supervivencia que en realidad buscar como algo para que no le siguiera pasando eso. Y bueno, de hecho justo cuando pasa en la película que sí lo estaban haciendo pero en secreto, porque pues obviamente iba a haber muchas críticas, ¿no? Y sí, se entiende por qué esas las quejas, ¿no? Porque pensarían, bueno, nos estamos muriendo aquí, ¿por qué están buscando salir de aquí para encontrar señales de vida? O sea, esperanzas de vida en otro lugar, ¿no? Si se supone que donde nacimos es aquí. Entonces yo siento que eso también es algo muy como egoísta, ¿no? O sea, que hay mucha gente, incluso el abuelo de Morph decía que el humano nació aquí, entonces pues por ende tendría que morir ahí. Cosa que pues no como tal, o sea, se ha demostrado que nosotros somos una especie inconforme con todo, o sea. Somos nómadas por... Sí, o sea, por naturaleza nosotros éramos nómadas, entonces, pues ahora que tenemos los avances como, bueno, en el futuro vamos a tener los avances de irnos para Marte, que poquito a poquito. Poquito a poquito, sí, entonces pues esta película como que lo toma más allá, ¿no? O sea, toma más allá la situación y pues dice, bueno... Tenemos la urgencia de salir del planeta. Tenemos la urgencia. Entonces, pues buscan, bueno, gracias al agujero de gusano que está cerca de Saturno, buscan como 3 planetas que pueden ser candidatos a ser poblados, ¿no? Entonces, pues ahí se desarrolla toda la historia. Entonces, pues está como interesante cómo hay gente que quiere quedarse a morir ahí en el planeta o hay gente que quiere buscar mejor vida en otros lugares como lo era Cooper, ¿no? Porque pues al final de cuentas pues era un papá, o sea, no iba a dejar que su hija se muriera de... Iba a buscar el futuro. Ajá. Y fíjate que como que sí le valió un poquito su otro hijo. Pues es que su otro hijo siempre, bueno, se ve que no es como tan conectado con su papá, ¿no? Yo siento que sería más, bueno, en ese caso sería conectado con su mamá, pero pues Morph y pues Coop se llevaban muy bien, ¿no? Porque los dos eran inteligentes, los dos como que querían más o menos apuntar a lo mismo. Entonces, pues por eso se preocupó más por Morph que por su otro hijo, ¿no? Pues que ni siquiera nos acordamos de su nombre. No sé ni cómo se llama, o sea, sé que lo interpreta el... De niño Timothy Chalamet. Entonces, pues nada más es lo único que sé, o sea, así de importante es en la historia. De hecho, se podría considerar que es de cierta forma un antagonista o un tope en la historia. De Morph. Uh-huh. Sí, porque al final fue como un obstáculo más de esa arraigo de querer pertenecer a donde naciste. El querer atarte a algo que ya tienes establecido.
también es como esa lucha que sí existe de la humanidad, de querer, lo vemos políticamente con ese nacionalismo. Solo voy a consumir lo que es de mi país. En este caso, solo voy a estar aquí en mi planeta. Sí. Pero, bueno, perdón. No. Adelante, ¿quieres No. O sea, también sí sientes como un abandono hacia el otro hijo, al otro hijo, como que no. Bueno, sí tiene un peso, fíjate. Al final de la escena, cuando está viendo estos años perdidos, pero va a ser un poquito. Esta escena es muy, muy conmovedora. Pero sí dices. Lo que le pegó fue a lo mejor ver a Morph cuando le dice: Pues ya tengo tu edad, güey, ya. Ya O sea, regresa. le pesa más su hija que su otro hijo. Sí, pero bueno, justo como lo estaba diciendo, yo siento que es porque, bueno, el hijo se ve que es independiente de por sí, ¿no? O sea, él reservado a quedarse en el planeta, pero al final de cuentas supo cómo resolver su crisis de que trabajó con otros granjeros, se expandieron más, entonces pues siento que él siempre ha sido como independiente, ¿no? Entonces pues como que por él no se preocupó tanto, nada más, o sea, él le veía futuro de ser granjero pues porque pues el chavo este ya se lo había mentalizado. Y él le gustaba la idea, Ujú, porque le incluso gustaba. se lo dicen en la escuela, ¿no? Cuando según va como a la junta de padres, le dicen: No, pues tu hijo va a ser granjero. Y él estaba feliz. Me dijeron que vas a ser granjero. Sí, voy a ser como tú, papá. Y él bien emocionado y es como de... El Cuba así como de: "Verga, ¿por qué no lo pusieron a estudiar?". O sea, es... También el hijo hasta cierto punto vamos a decir que fue como conformista tal vez, o solo aceptó su realidad, no lo sé. Supongo que es ahí un poco de cuestionarse porque igual es un mundo posapocalíptico como dijimos, pero la idea de que no sé si sea la supervivencia también, es como esa de busco para sobrevivir lo que genero al día, pero también busco para sobrevivir salir de donde estoy mal, que en este caso son ambas realidades, una poniéndose el pie a la otra. Que en este caso la limitante del caso de Morph también era el resolver esta teoría que el profesor tenía. Y es algo muy complicado todavía de... O sea, bueno, lo que trataba de hacer Morph era buscar una ecuación como para controlar la gravedad, porque, bueno, ya adelantándonos mucho hasta el final de la película, pues se ve que pues sí lo logra, ¿no? O sea, sí lo logra y es como un anillo muy extraño. De hecho, me recuerda mucho, hay un juego que se llama Halo. Bueno, yo vi, no me acuerdo si hay en otros juegos, pero vi en el último juego, se llama Halo Infinite. También hay un anillo que es así igualito que en la película es un anillo, pero hay tierra, o sea, puedes pasar por todo el anillo. Entonces está como muy interesante eso, ¿no? O Pero así como en... es que no has visto, dice en el espacio, que no sé si viste esa escena donde está corriendo así alrededor de la nave y está dando vueltas, algo así. sí, ese sería otra cosa, pero bueno, Bueno, en la- esa es la idea. Ajá, esa es la idea. Pero en la película como... esa es como nuestra búsqueda a futuro, ¿no? Encontrar una forma de controlar la gravedad. Bueno, ese es el punto, ¿no? Porque si de por sí el planeta ya es inhabitable, pues la solución es pues irte de ahí, ¿no? Irte del planeta y... Bueno, en ese caso es como una nave. Es como una nave que tiene... Bueno, pues ya está bien. O sea, es una nave donde se puede habitar y todo. Porque pues básicamente pues ya cuando controlas la gravedad pues ya no tienes nada de más que preocuparte, ¿no? Entonces siento que es la realidad a la que vamos a tener que esperar en algún punto, porque como estábamos hablando, pues al final de cuentas el mundo de alguna forma se va a acabar, nosotros nos lo vamos a acabar, entonces pues nosotros tenemos que buscar la forma de, bueno, conociéndonos, vamos a buscar la forma de salir de aquí y colonizar otros lados, y si nos quedamos sin lugares para colonizar, vamos a tener que recurrir a algo parecido. Y tenemos a estos 12 exploradores en las misiones Lázaro que una vez que descubren que existe este hoyo negro y que pueden atravesar, no, este agujero de gusano, que lo pueden atravesar para llegar al hoyo negro donde están esos planetas que son habitables, mandan a estos 12 exploradores para ver qué planeta puede ser habitable. A la fecha en que estamos grabando esto y realmente existen planetas con ciertas facultades a cumplir para que el humano los pueda habitar. Lamentablemente pues están a millones de años luz. El más cercano que tenemos está más o menos 44 años luz de aquí. Entonces, pues sigue siendo mucho. Entonces... Son distancias largas. Pero
aquí casualmente, tío. Es como que muchas cosas te lo ponen a la casualidad de que ellos Lo pusieron. Ellos lo pusieron ahí. Los escogieron. Y es que también está interesante, o sea, cómo resolver algo que no puedes explicar. Ellos. Ellos, así, nada más. Hay también como que ciertas alegorías religiosas, como en este caso lo de Lázaro, que es como esta referencia al pasaje de Lázaro, el amigo de Jesús que vuelve a la vida, que es el objetivo, que la humanidad vuelva a la vida después de la agonía que está sufriendo en la Tierra. Y exploran estos planetas y mandan señal de 3 posibles habitables. Candidatos. 3 o 4. Son 3. Es el planeta Miller, creo que se llamaba Edmund, y algo de Mann, Doctor Mann, algo así. Entonces, bueno, es más como, fue más como un riesgo, ¿no? Porque pues al final de cuentas, o sea, hay formas de decir si un planeta es habitable o no. Esto porque, bueno, principalmente es porque existen ciertas partículas que están aquí también en la Tierra con la que empezó la vida. Entonces, pues, curiosamente, los 3 planetas pues tenían indicios de que podía llegar a ser. Pero, bueno, en la película se explica que 2 planetas se tachan, uno nada más era el bueno y mágicamente fue el que no escogieron, ¿no? Está muy interesante, ¿no? El cómo exploran los planetas, porque son diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, en el planeta Miller, que es el planeta del agua, pues está muy cañón eso. Está y ahí muy... sí. Ay, es que aquí algo que yo quiero destacar antes de empezar a hablarlo es mucho la música que tiene esta película. La dirección que hace Christopher Nolan está increíble. Sí, también la música de Hans Zimmer es cabrón, porque igual hasta la música tiene un simbolismo. Te explican que en este planeta cada hora son 7 años. Son 7 años en la Tierra. Ajá. Y bueno, el soundtrack del planeta está muy interesante porque se escucha en el fondo un tic-tac, tic-tac. Entonces dicen, bueno, si te pones a hacer los cálculos de cuántos tic-tacs debería haber en una hora y los pasas a días de la Tierra, pues básicamente los tic-tacs que están en el soundtrack son los mismos. Es un día que pasa en la Tierra. Y de hecho la dilatación del tiempo está muy interesante porque es una cosa muy... Es que lo que el tiempo es relativo está bien cañón. Sí. O sea, yo aquí, perdón, antes de que nos des la explicación científica, hay una fotografía muy interesante que a mí me gusta mucho. Espero encontrarla y la voy a estar aquí ilustrando, de que te explica cómo el tiempo es relativo, que es una foto tomada justo así en la ranura de una ventana de un tren. Por dentro todos están estáticos sentados, pero por fuera solo ves así destellos de movimiento. Y es así como tú por fuera estás viendo cómo esa madre va super 1000 por hora. Y adentro el tiempo no está pasando igual que afuera. Bueno, sí, pero no. Porque la velocidad está influyendo en eso. Sí. Bueno, eso que mencionas es que la teoría de la relatividad, de Einstein, no se supone que no se enfocaba en la relatividad como tal, sino que, explicando lo de la dilatación del tiempo y por qué el tiempo es relativo, se supone que Einstein había hecho una teoría que se llama, si no me equivoco, creo que se llama la teoría de los absolutos, que en realidad es el nombre formal de la teoría de la relatividad. Bueno, es el nombre que le puso Einstein. Se supone que había encontrado ciertas cosas, ciertos sucesos, ciertos fenómenos que no se cambian ni porque tú vayas rápido, ni porque estés en otra, pues, digamos que en otro planeta, en otro campo que sea aquí, en la Tierra, sino puedes estar en Marte y las físicas se comportan igual en Marte que aquí. Entonces, pues él dijo que nada más habían poquitas cosas que eran absolutas, o sea, que no dependía del observador, sino que no, o sea... De las cosas porque son así. Sí, que es la velocidad de la luz y las leyes de la física. O sea, las leyes de la física aplican tanto aquí como en Marte, como en otro planeta, como en otra galaxia. Obviamente tiene sus alteraciones porque el campo gravitacional obviamente no es el mismo, entonces se comporta diferente. Entonces,
dice que el tiempo es relativo porque digamos que se comporta dependiendo de qué tan, bueno, digamos que qué tan pesado, o sea, qué tan fuerte es la atracción gravitacional del planeta. Entonces, pues en el planeta Miller es el más cercano al agujero negro. Entonces, como el agujero negro es súper, o sea, tiene un nivel de atracción súper fuerte, de hecho se puede ver dos cosas, la dilatación del tiempo y porque eran unas solotas. Porque, bueno, se explica que, bueno, también otra cosa, bueno, primero termino de explicar lo de la dilatación del tiempo. Entonces, pues como se supone que está el agujero negro chupando el planeta, por así decirlo, o sea, se supone que el planeta está orbitando alrededor del agujero negro, pero como su atracción es muy fuerte y porque está cerca, el tiempo pasa, digamos que pasa más rápido para nosotros si aquí en la Tierra estuviéramos viendo lo que está pasando en el planeta. O sea, estaríamos viendo. Bueno, no, es al revés. El tiempo aquí en la Tierra pasa más rápido, pero nosotros si tenemos un supertelescopio, pongamos un caso hipotético en el que tenemos un supertelescopio y somos capaces de ver en el planeta lo que está pasando, cosa que pues, es imposible por muchas razones, pero digamos que se puede, ¿no? En un caso hipotético. Entonces estaríamos viendo que todo lo que está pasando en ese planeta está pasando muy lento, demasiado, ajá. Pero en realidad, pues, si estamos nosotros en el planeta, estaríamos normal, ¿no? Un segundo para nosotros. Pero a comparación de otros lados, pues, o sea, si lo comparamos el tiempo del planeta Miller con el de acá, pues, bueno, como se dice en la película, una hora equivaldría aquí a 7 años, justo por eso de la dilatación del tiempo. Y de hecho, algo más fácil, bueno, yo había visto la película de Lightyear que, bueno, es una película X, ¿no? Pero trata también la dilatación del tiempo porque da vueltas al. Cada vuelta que era como un sol, ¿no? Ajá, era una estrella. Entonces, cada vuelta que daba pasaban pasaba un buen de 36 tiempo. o algo así, ¿no? 36 años. No sé, solo la vi una vez. Ya pasaban años porque cada que regresaba ya habían avanzado en algo, ya habían crecido y todo. Entonces, pues también se puede ver así, ¿no? Porque justo se acercaba al sol, el sol tiene. Bueno, el Sol tenía un campo gravitacional, digamos que fuerte, entonces pues al momento de orbitarlo, pues el tiempo pasa normal para nosotros, pero pasa mucho, o sea, pasaba muy, muy rápido en el planeta en el que estaba, en el que regresaba. Entonces por eso pasaba mucho tiempo. Y de hecho, digamos que mm, no podemos ver el pasado, sino vemos la luz de cómo era hace tanto tiempo, ¿no? Porque, bueno, algo cercano que tenemos de eso, de la dilatación del tiempo, es el Sol. Nosotros estamos a 8 minutos luz del Sol, entonces nosotros vemos el Sol como era hace 8 minutos, no lo vemos como a la par que nosotros, ¿no? Entonces, pues, si el sol explota, lo vamos a ver hasta 8 minutos después, o si pasa algo por el sol, lo vamos a ver 8 minutos después. Y así es en general. O sea, si nosotros queremos ver una estrella lejana, probablemente ya esté muerta, porque la estamos viendo cómo era hace miles de años o hace millones de años. Igual por lo mismo, porque como la velocidad de la luz es fija, pues no puedes excederte de eso. Entonces, pues como las distancias son muy largas, pues no podemos verlo a la par, como si la estrella que está lejos la vemos al mismo tiempo que existe, o sea, la vemos al mismo, digamos que no convive con nosotros al mismo tiempo, por así decirlo. Complicado, ¿no? Ajá, entonces pues está muy complicado lo de la dilatación del tiempo. Fíjate que ahorita haciendo como un paréntesis dentro de esto, de lo de las estrellas, de los mapas que yo pienso, por ejemplo, que antes se hacían con base a las estrellas. Recuerdo una escena de la película, de la serie, perdón, de Moon Knight, cuando están en el desierto y dices que el mapa tiene el mapa estelar de hace miles de años y regresan las estrellas a como eran antes. Y digo, no mames, está bien cabrón eso. Y es verdad, o sea, no son las mismas estrellas ni es el mismo cielo de hace 1000 años al de ahorita. Al de ahorita, sí. Y es que es eso mismo, el hecho de que ya esa luz o eso que nosotros vimos hasta cierta distancia de años luz, a nosotros nos llegó ya cierto tiempo después. Y la dilatación, que es como dices, aumentado por la gravedad, en este planeta de las olas, que incluso se relaciona y lo podemos ejemplificar con qué tan cerca está la luna de la Tierra, que es como lo que influye en la marea. Entre más cerca esté la luna, por el campo gravitacional que se genera entre los polos de la Tierra y la luna,
hace que el mar suba, que él se atraiga hacia esa parte el agua. Lo mismo pasa en esta tierra, en este planeta de las olas. Las olas son gigantes porque la atracción gravitacional está más cerca del agujero negro. Y como la diferencia es muy grande dentro del... Bueno, digamos que es como lo de la marea es como una diferencia de los campos gravitacionales del planeta, bueno, del cuerpo celeste A, del cuerpo celeste B. Entonces, pues como el campo gravitacional del agujero negro era muchísimo mayor al del planeta Miller, pues veías unas olotas así que casi... De más de 50 metros, ¿no? Sí, decía de como de... 15, 10, 50, ajá, no sé. Kilómetros, eran kilómetros lo que se pasaba. Entonces, pues por eso es la marea. De hecho, es muy interesante eso de la marea, porque no nada más es de que la luna está aquí, sino también afecta de cierta forma al sol. O sea, digamos que en el polo opuesto donde esté la luna, también la marea es alta. Entonces, está como muy interesante, pero a la vez confuso lo de la marea, pero sí, también se ve, es justo el punto que iba a tocar de que no nada más es la dilatación del tiempo, sino la marea y por qué era tan catastrófico ese planeta. Y pues Sí, era porque, pura o sea, lamentablemente la alerta, digamos así, de que el planeta era habitable fue por accidente, porque la nave tocando, pues no era ni tierra, tocando las olas, se destruyó. Una ola la destruyó y fue lo que ocasionó que se activara la alarma de puede ser habitable, lo cual les ocasionó 30 y tantos años de tiempo en ese planeta que para ellos fueron, pues, ¿qué serán? Como unas 2 horas. Sí, fue como hora y media, hora y 40. No, porque si era 1 hora, 7 años y estuvieron... Eran tres horas más o menos, porque como son 7, eran 23 años y tantos meses lo que había pasado. Entonces habían pasado como 3 horas y redondeándole. O sea, y esto porque igual perdieron los datos. sí. Bueno, quería recuperar los datos de la otra nave. Es como de... ¿Qué vas a recuperar, no? No sé, o sea, haciendo las cuentas incluso dijeron, es que o sea, la señal que a nosotros nos llegó... Aquí acaba de pasar. Ajá, pasó hace unos minutos. O sea, literal, la señal se mandó minutos antes de que llegáramos. Que nosotros llegáramos. Y también que el astronauta, el explorador que había ido, también se había muerto hace minutos de que ellos hubieran llegado. Sí, porque se veía nuevo. Bueno, no nuevo porque ya estaba todo destruido, pero se veía que sí estaba ahí apenas. No sí. tenía antigüedad como en el caso del otro marciano. Es que me acuerdo de este actor por la película del marciano. Ay, no, cómo me cayó mal ese. Pero sigamos con el planeta de las olas. Perdemos ahí estos 20 y tantos años. Una cuestión interesante y de tensión que desde el momento en que están aterrizando se siente. Creo que como... toda esa secuencia no para. Sí. Todo muy como tenso y como que con eso que es tenso pasa seguido. Entonces, bueno, normalmente en la película pasa que el planeta, lo que están haciendo en el planeta y lo que están haciendo en la Tierra, ahí no, ahí te lo cortan directito todo. Entonces está como... Es que también es ese corte, ¿sabes? O sea, tú ya no sabes qué es lo que está pasando en la Tierra. Sí. Te enteras de todo hasta que ya regresan. Sí, siento la película como que gira muy en torno a Cooper. Y es que eso igual, o sea, les digo que Christopher Nolan es un cabrón, perdón. O sea, aquí me emociono porque... Así como está este paralelismo entre la historia del espacio y de la Tierra en ese momento, digo, se separa a partir de que salen al espacio, pero aquí tú te quedas con Coop viviendo lo que él está viviendo. Te desentendiste de lo que se quedó en la Tierra. Lo único que sabes es que la hija se quedó con el profesor a empezar como a estudiar, o que la va a tomar como su alumna. Y arriba, pues Coop está teniendo su desmadre en el planeta. Y les digo, o sea, esta desconexión que tenemos del planeta Tierra te la muestra Christopher Nolan, te hace abordar ese tema, esa tensión, muchos temas de tensión. Caes a un planeta donde en todo momento también es el tic-tac que decíamos. De que pasaba un día, sí. De hecho, como que te ponen como de nervios, ¿no? Estás estar escuchando. Ansioso. Porque en la parte cuando tratan de escapar de la ola o cuando ven que no era una montaña, pasa la muy música rápido. también está muy saturada en ese momento. Pero te sigue poniendo el tic, te lo pone saturado junto con la música. Entonces está como la música que hizo Hans Zimmer en esa película está pasadísima de rosca, ¿no? Porque, bueno, el tema principal, el que todos conocen de la película, justo yo lo relacioné como con las ganas de Cooper como de
como que su pasión de las cosas, ¿no? Porque justo empieza cuando Coop ve el dron el dron indio, ¿no? Entonces, bueno, tenemos como primero este sueño de él pilotando, ¿no? O este como recuerdo que tiene. Sí, del accidente que le pasó. Y está como toda la película, hasta el soundtrack gira en torno a Cooper, ¿no? O sea, yo por lo que vi también, o sea, bueno, como te digo, el soundtrack famosito, pues se escucha cuando Cooper está haciendo algo que le apasiona hasta cierto punto. Entonces está como muy interesante todo eso, cómo tiene el detalle de poner la música para este momento y tiene un significado, o sea, no nada más la puso para que no sea en silencio, sino tiene un significado de por qué. Sí, o sea, tú ya te desconectaste y ya lo que viene después Uf. tiene un impacto muy cañón. Lamentablemente, pues en esta estadía de 3 horas pierden a uno de los compañeros que iban con ellos en el viaje. El primero. El primero. Regresan, otro de ellos se quedó y les dijo, pues me voy a quedar a investigar la estrella, pero carajo, ya pasaron 20 y tantos años, pensé que no iban a regresar. Y es como, no, ¿cuánto tiempo pasó? Ahí están los mensajes, chécalos. No, sí. Cuando empiezan a reproducir los mensajes de la familia, o sea, se siente como... O sea, ¿sabes como qué pienso? Me recuerda mucho el intro de Up. Pero triste. Pero muy triste. Más triste que Up. Porque, o sea, es como la impotencia que le da a Coop de no haber vivido todo lo que está pasando ahí, ¿sabes? Por querer buscar un futuro, pues al final de cuentas, bueno, por querer buscar un futuro para sus hijos, está perdiendo el futuro con sus hijos. Entonces ve los mensajes, ve que el grande ya tenía novia, ya tenía hijo, y luego te saltan a que el hijo se murió y que también el abuelo, se murió. Entonces está como todo muy cañón, ¿no? Porque pues al final es como si fueras un fantasma y estuvieras viendo la vida de la gente. Y ya cuando sale a hablar esta Morph, ahí es También cuando... es como, en ningún momento hubo mensajes de Morph. Porque de hecho hasta te menciona lo de los mensajes desde antes de que ellos entraran a este agujero de gusano. Que te dicen que vamos a estar unos meses en hipersueño, en lo que llegamos ahí a Saturno. Y cuando despiertan ven los mensajes de los hijos y del abuelo. Que le dicen, no, pues Morph no quiere ni hablarte. Sigue emperrada. Pero sí, ya cuando ves el mensaje de Morph, dices, tengo la edad que tú tenías cuando te fuiste y me prometiste que ibas a volver. Sí, entonces ahí le da como un choque emocional. Pues obviamente, ¿no? O sea, él no está perdiendo como tal su vida. Al final de cuentas, pues como lo que se está dilatando, por así, lo que está pasando más rápido es la vida de los demás, pero no la de ellos. Entonces, pues imagínate, o sea, te da como impotencia de que no pudiste vivir todo lo que vivieron ellos a su lado y pues no te queda nada más que ver la pantalla. Entonces, pues está como... es un choque emocional muy feo. No sé si has visto una película que se llama A Ghost Story. Una historia de fantasma. Igual es así un chavo que se muere. Y ya en forma de espíritu. De hecho, hasta te lo pone muy simbólico con que es un fantasma porque trae su tela. Pero él ve la vida de su novia una vez que él murió. Luego cómo su novia deja la casa. Luego cómo empieza a habitar una nueva familia. Luego como él pues empieza a saber que puede controlar las cosas con... no sé cómo explicarlo. Digamos que ahorita lo vamos a abordar en Interestelar, pero sí ese poder que tiene sobre la otra dimensión. Uh-huh. Y el fantasma está viendo toda la vida que pasó después de su muerte. Pero antes de eso pues llega una catarsis donde incluso la casa la destruyen, construyen un edificio. Él ya es ahora prisionero de ese edificio. Hasta que pues acepta como... no sé si acepta su destino, pero hay un paralelismo en donde al final de cuentas el espacio-tiempo es muy, vamos a decirlo, relativo. Pero que al final el mismo fantasma termina regresando antes de irse a verse a él mismo justo el día en que iba a morir. Está muy interesante y sí es como que muy, muy dramática, pero... búsquenla, A Ghost Story. Aquí voy a estar dejando el póster. La voy a ver. Volviendo a esto de que te vuelves un fantasma y lo mencionan en la historia. Aquí es donde ahora vemos qué fue de la vida de Morph y qué fue de la vida de su
de su otro hijo. ¿Quieres contestar? No, era de spam. Sí, no. Dije, no voy a ser tus papás. No, sí, yo también dije no voy a hacer, pero no. Uy, ¿no quieres hacer un refill? Yo sí quiero. Sí, yo también. Fátima, ¿nos puedes apoyar? Muy bien, después de haber hecho este pequeño intermedio, continuemos. Vemos la historia de Morph. Vemos cómo ya Científica. se hizo científica. Igual tratando de como resolver esta ecuación con el doctor Brand, ¿no? O sea, se volvió como su ayudante, ¿no? Porque pues al final de cuentas el doctor se quedó solo. Su hija se fue a explorar y sus posibles amigos pues también eran los exploradores, los dos exploradores. Entonces, pues, al final de cuentas pues, no le quedó de otra, ¿no? Más que ser, más que ayudante era como su cuidador, porque la traía de acá, al profesor de acá para acá, la ayudaba y pues digamos que no se siente tanto como relleno, pero yo siento que como que te corta del ritmo que ya va teniendo la película, ¿no? O sea, ya va teniendo un ritmo de que... Fue también como un respiro, ¿sabes? Ajá, o sea, bueno, dime. No, bueno, te iba a decir que es como un respiro después de pues, haber matado, de que te hayan matado a un tripulante y de que hayan visto que pasó 20 y tantos años. Creo que fue el mejor timeskip que he visto en alguna película. Tuvo un significado bien cabrón. Nunca antes se le había dado un significado a un timeskip así, de que realmente afectara la trama ese... Es que es más ese desplazamiento de tiempo, porque realmente para Cooper han pasado mentalmente horas. Sí, pasaron horas, bueno, aproximadamente fueron como 3 horas las que se quedaron en el planeta. Entonces, pues, del otro lado, pues no, ya está, nos dice que Morph ya era de la edad de Cooper. De Cooper. Entonces está como muy... Es un timeskip, pero a la vez como que no. O sea, es como un efecto secundario del por qué del que se hayan quedado ahí. Entonces, pues, está como muy interesante cómo pasa, cómo el que de verdad los actos de que hayan ido a explorar el planeta y todo eso, de verdad afecten a la historia del otro lado del lugar, porque pues ahí pasaron 20 y tantos años y siguen sin encontrar una solución a la ecuación. Entonces... Esto también de lo del tiempo, de que tienen, pues de alguna manera tienen un tiempo límite para saber si hay un planeta habitable. Porque, pues o sea, como ya se había dicho, la Tierra ya no es habitable. Es cuestión de que en unos años ya todos se mueran. Ajá. Y se empieza a ver ya con los hijos, bueno, con el hijo. Bueno, sí fue con los dos hijos. Un hijo se murió. Sí, Jesse. Y... sí me acuerdo de los nombres de los hijos. Y no del rey. Pero no del hijo. Pero sí, por ejemplo, el asma que tienen también la esposa de este hijo de Cooper, que también ya tiene enfermedades ahí de respiratorias. O sea, ya realmente estás viendo que ya cada vez es menos el tiempo que le queda a la Tierra, o bueno, a la humanidad. A la humanidad, sí, para poder salir de ahí. Y volvemos ahora al espacio. Estamos enfrentando una decisión. Ya no tenemos combustible. El planeta, que tenían que elegir un planeta. Sí, está... Bueno, empieza como una discusión, ¿no? Porque en primer lugar, Cooper tenía pensado regresar. O sea, se supone que hay dos planes, el plan A y el plan B. El plan A era encontrar el planeta habitable y... ni modo, nos vamos todos ahí. Y el plan B era... Bueno, no, el plan A era encontrar la solución a la ecuación. Sí, me equivoqué. Era encontrar la solución a la ecuación mediante sacando datos, a ver si pueden sacar datos del agujero negro y así. Y mientras hacían eso, el plan B era encontrar el planeta habitable y llenarlo de óvulos fertilizados. Ajá, óvulos fertilizados para iniciar la humanidad otra vez. Entonces, pues Cooper, pues obviamente, pues eres un papá, ¿no? O sea, ¿qué vas a pensar en tus hijos? Entonces no vas a decir, los voy a dejar atrás, los voy a dejar para empezar la civilización otra vez. No, pues cuando eres un papá como que piensas mucho en mis hijos son mi prioridad, son el objeto, por lo que, bueno, de cierta forma ahora sí que casi se vuelve por lo que vivió Coop, ¿sabes? O sea, él quería que sus hijos salieran de ahí porque sabía que después, mucho tiempo después ya no iban a poder habitar ahí. Y aparte pues quería regresar a ver a sus hijos.
Pero en cambio, los demás tripulantes no se ve que tengan familia. Por eso aceptaron como ser tripulantes de la misión de... bueno, la misión Lázaro, que era en general, pero no me acuerdo cómo se llamaba. La Endurance. No, ese era el nombre de la No, nave, ese era el nombre de la nave. Ajá. No, creo que sí era la misión Lázaro. Sí era Lázaro. Entonces, pues, los demás tripulantes pues dijeron, ¿sabes qué? Pues yo nada más vengo a ver si puedo hacer algo por la humanidad, y si no, pues ni modo, los fertilizados y planeta y vámonos. Pues porque no tienen como ese instinto de paternidad, ¿no? O sea, ellos no ven por la humanidad, ven por ellos, o sea, no Bueno, ven, sí por la ven por humanidad. la humanidad, pero no ven la oportunidad de que ellos, los que habitan en la Tierra, sobrevivan, sino que la humanidad como tal... Preservación de la raza. Ajá, que se preserve la raza y no se extinga. Entonces, pues es como una dualidad de que todos contra Cooper del plan. Entonces, pues... Pero aquí entra a la ecuación otra circunstancia que, pues bueno, se revela ahí el personaje de esta Annie Hathaway, que no recuerdo cómo se llama. Era La hija de doctora Brand. Doctora Brand. Ajá. Resulta que le cuenta a Cooper mientras están ahí que en el planeta esperando, que ella quiere ir a investigar el planeta que al final de cuentas no van, que sí era el bueno, porque ella de alguna manera se enamoró del investigador que fue a este planeta. Sí, no me acuerdo cómo se llamaba, pero tenía un nombre raro. Pero sí, justo antes de que se fueran, pues se había enamorado. Entonces, pues como que también todos, bueno, tanto la doctora Brand como Cooper están pensando egoístamente, ¿no? Cooper estaba pensando en salvar a sus hijos y con sus hijos era toda la Tierra. Y pues la doctora Brand pues nada más estaba pensando en ver al que amó todo el tiempo. Entonces pues ahí entra como un choque, ¿no? Porque pues al final de cuentas los dos se están moviendo por amor. Y de hecho la doctora dice una frase muy bonita, ¿no? Que el amor es lo único que trasciende todo, el espacio, el tiempo y todo. Y pues sí, pues, justo te dan el ejemplo, ¿no? O sea, tú puedes tener un familiar fallecido y los puedes seguir amando, ¿no? Entonces, pues es como de, pues ya pasó mucho tiempo de que murió, pero aún así lo sigues amando, ¿no? Entonces, pues es algo muy interesante, ¿no? El concepto del amor al final de cuentas está presente en toda la película. ¿Por qué? Porque las decisiones de Coop, pues como lo digo, pues es un amor. Hacia sus hijos. Ajá, es un amor hacia sus hijos y que siguieran con vida, que pudieran vivir dignamente, o sea, sin tener que estar preocupados porque en algún momento la nube los iba a terminar de matar. Y pues la doctora pues nada más quería verlo de nuevo, ¿no? Porque como sabía que el planeta, tenían los datos del planeta que era habitable, pero ya no habían más como, bueno, se enviaban datos constantemente de que el planeta seguía habitable y así. Entonces, pues el planeta donde iban a ir, creo que era Edmond, creo que era el planeta Edmond, era el que había dejado de dar señales, pero las señales que habían dado antes pues eran de que el planeta era habitable. Entonces pues dijo, pues ¿por qué no vamos a este que ya es seguro, que tiene todos los componentes para irnos a vivir? Y aparte pues voy a ver al que me gusta, ¿no? O sea, era un gane de ambos lados. Y de hecho sí, o sea, al final de cuentas lo que debieron haber hecho era ir para allá. Pero... Era el que nos queda más cerca o ver al otro güey. Ajá. Y ahí fue donde abogaron por... Pues sí descartar la idea porque de alguna manera como que denostaron un poco el sentimiento que tenía la morra por este astronauta. Y sí dijeron, no, pues vámonos. E incluso este personaje de la doctora Brown le dice, pues si no funciona, piensa en qué quieres hacer, así como a mí me estás condicionando. Si volver a ver a tus hijos o salvar la misión. Se la sentenció también. Sí, o sea, fue como una venganza, ¿no? Porque al final, después de la discusión, pues dicen, vámonos al planeta porque, bueno, ellos se confiaron porque el planeta seguía dando señales, o sea, seguía dando todavía datos, pero no tenían como tanta confianza de eso, pero no tenían confianza de que el planeta fuera habitable, pero como seguía recibiendo datos de ese planeta, pues dijeron, pues vámonos para allá. Entonces, pues ya después, pues tienen la discusión de que el Cooper había considerado lo del combustible para regresarse, o sea que nunca tiene pensado eso de
colonizar el planeta y que la humanidad empiece desde cero. Entonces, pues sí, pues al final de cuentas se chingaron los dos. ¿Y sí? Sí, o sea, al final de cuentas fue eso y ya. pa- Ahí te dan, bueno, como lo había mencionado, hay como una dualidad de que hay, bueno, es como una forma de decirte que no hay una única forma de amar. Entonces, pues es como esa rivalidad, ¿no? De que lo haces por un amor de pareja o por un amor de hijos. O sea, te mueves por cuál de los dos te mueves. Y pues Coop se movía por el amor hacia los hijos y la doctora Brand se movía hacia su... Bueno, no sería pareja, sino sería a su crush, a A la su persona que le crush. Ajá. gusta, así. Entonces, pues... Está interesante cómo gracias a esas dos decisiones, pues pasó todo lo que pasó y Imagínate, toda la humanidad dependía de eso. del amor. Dependía de quién ganaba en amor. O sea, qué tipo de amor ganaba. Y creo que, pues ese fue un dilema interesante. Te pones a cuestionar, ¿tú qué decidirías? ¿Volver a ver a tus hijos o hacer que la humanidad se salve? O que se preserve más bien. Pues bueno, O sea, ¿te jodes con ellos o tienes la o- oportunidad de reiniciar con una nueva especie, una nueva familia, vamos a decirle? pues es un dilema muy cabrón. Porque bueno, si yo fuera un padre de familia, lo primero en lo que pienso son mis hijos, ¿no? O sea, quiero ver a mis hijos, quiero que tengan un buen futuro. Y pues básicamente sería, no me importa nadie más que mis hijos. Pero se supone que son científicos, ¿no? Deben de tener la mente fría en esas cosas, ¿no? Por eso consideraron muchísimo más el plan B. Incluso el doctor Brand consideró el plan B, pues porque hay que pensar fríos, ¿no? O sea, el problema del plan A era que, si bien ya la ecuación ya la había resuelto, faltaba algo para tener control sobre La bueno, gravedad, bueno, ajá. ya estaba muy avanzada su ecuación para resolver ese problema, pero estaba atorado. Y hacemos otra vez un paralelismo ahora en la Tierra. Vemos que Morph ya está con el profesor que está pues ya agonizando Estoy a punto de morir. y le revela que pues él ya no sabe cómo. Y que el plan siempre fue pues que poblaran otra vez la humanidad con otro nuevo, una nueva humanidad en un nuevo En un planeta. nuevo planeta, sí. Y bueno, se supone que sí la había resuelto. Resolvió la ecuación, lo principal, pero había, justo después de resolver esa ecuación, había un obstáculo que era. Ay, no me acuerdo bien qué era, pero es un problema que incluso se tiene actualmente, que es unificar la relatividad con la cuántica, con la mecánica cuántica. Porque bueno, no se han encontrado una forma de cuántica de ver cómo actúa la gravedad. O bueno, porque se supone que cada fuerza tiene una partícula que actúa sobre ella. O sea, una partícula que básicamente hace que la fuerza se genere, que es la fuerza electromagnética, la nuclear, la fuerte y la débil. Entonces, pues cada partícula pues se encarga de eso. Pero la gravedad no se ha encontrado una. Entonces, pues en la película pues, sigue siendo eso, ¿no? No se ha encontrado una. Entonces dicen, ¿cuál es la solución? Pues fácil, métete un agujero negro, saca los datos cuánticos y ya. Porque es una forma en la que se unen las dos cosas, porque no está tan digamos que no, el evento es muy masivo que se puede ver cómo se comporta en la gravedad en cuánticamente. Entonces, ese era el problema de que tenía el doctor Brandt, que no puede seguir adelante con su ecuación, con la resolución si no entraban ahí. Entonces ahí ya entra más como a ficción, ¿no? Porque, bueno, si de cierta forma, también es lo mismo aquí, de cierta forma, pues allá como que lo ven como la única solución, ¿no? Pero pues aquí hay muchas formas de verlo y muchas formas de verle la solución, pero pues al final de cuentas no se puede. Entonces, pues como dices, ya le confiesa que el plan siempre era el B, que nunca había un plan A ni un plan B, sino solo un solo plan que era básicamente abandonar al planeta Tierra y empezar la colonización de ahí. Entonces, pues Morph se enoja, o sea, se super mega enoja. Y ahí empieza otro problema, que es que ya llegaron al planeta del que todavía seguía dando datos. Y ya, ¿no? Lo Lo sacan. despiertan Ajá, lo porque él también despiertan. estaba en un hipersueño para
pues, hasta que lo rescataran, por así decirlo. Y si lo rescataban, porque quién sabe. Entonces, pues como dicen, también se vuelve a tocar un tema religioso, ¿no? Que básicamente estaba muerto, ¿no? Porque ya no tenía recursos, ya, o sea, ya no tenía nada con qué sobrevivir. Entonces dijo, pues me voy a poner Hipersueño. en un hipersueño y a ver, no puse fecha de que me despierte. Entonces, pues a ver, hasta que alguien venga a rescatarme. Entonces, básicamente dice, pues yo estaba muerto y ustedes me revivieron. Y ya, ¿no? Sacan otra vez el tema de Lázaro. Entonces, pues como que ahí también se tocan muchos temas. Bueno, no se tocan tantos temas religiosos, pero sí como un que te dan paralelismo, ¿no? paralelismo. Unas referencias. Vamos a simplificar un poco esta parte porque realmente, pues creo que el dilema moral, bueno, creo que nos vamos a atorar un poquito más con esta parte que vemos aquí. Vamos a cortar esto. Volviendo a este tema de los paralelismos religiosos, las 12 expediciones, bueno, los 12 astronautas están inspirados en los 12 discípulos de Cristo. Y como saben, entre estos 12 hay un traidor. Estaba Judas. Y resulta que este astronauta al que llegan es este traidor, que solamente pues, buscaba regresar a la Tierra. Sí, justo, bueno, como tú dices, pues sí hay paralelismos en bíblicos y está como que la historia gira en torno a eso. Entonces está como, si sabes la historia de la Biblia, sabes que eso va a pasar, ¿no? Porque justo desde la misión, te puedes dar cuenta, ¿no? De 12 exploradores, entonces como que te pones a pensar, ¿y quién va a ser el traidor? Entonces, justo cuando están viendo los datos, se supone, bueno, primero se enteran primero les llega el mensaje de Morph de que se murió el papá de la doctora Brand. Ya, ¿no? Como que le informan de que se murió, no sufrió y lo lamento mucho y ya está en un lugar mejor. Entonces, pues, le dice directamente a la doctora Brand que si sabía eso del plan, de que no había una solución, no había un plan A, sino era el puro plan B, era colonizar otro planeta. Entonces ahí como que empieza lo fuerte, ¿no? Porque Coop dice, pues yo no me apunté para esto, yo me apunté para que haya 2 planes y que la solución pueda ser la primera. Y todavía el hijo de perra le dicen, es que siempre fue el plan. O sea, Ajá, ya sabíamos que no. Ya le cuenta el que se había quedado dormido en el hipersueño, él dice, pues yo ya sabía, ¿no? O sea, yo ya sabía que lo único que veníamos a hacer era sacar datos y ver qué planeta era habitable para mandar a los óvulos fertilizados y ya, colonizar otra vez. Entonces, como que le dan... Como que se enoja, obviamente se va a enojar, ¿no? Porque pues dice, pues, me trajeron aquí a base de mentiras, porque pues lo trajeron principalmente porque era un pilotazo. O sea, en la primera parte, o sea, en la primera escena de la película te muestran que tuvo un accidente, pero luego te explican que fue gracias a sucesos electromagnéticos que pudieron alterar, que alteraron Lo de la computadora. Ajá, ¿no? la computadora de la nave. Entonces también... Como no que fue culpa de él. Ajá, no fue culpa de él, en realidad fue culpa del suceso. Pero justo ese suceso electromagnético pasa también en la casa de Coop, que es cuando los tractores se desprograman. Ajá, ¿no? se les desprograma la brújula y van directamente hacia la casa de Cooper, porque se supone que cuando se pasó algo. Bueno, va de la mano que haya pasado un evento, digamos que gravitacional y algo electromagnético que pues justo se ve, ¿no? Se ve en la película, de hecho explica Coop cuando se da cuenta de lo que pasó en el cuarto, que fue la gravedad, lo que ocasionó ese tema. Por ende, por eso de que si pasa algo de la gravedad puede traer también un efecto secundario que es algo electromagnético, el magnetismo. Y por eso se desconfiguraron las brújulas y es interesante, ¿no? Porque pues, ya muchísimo después nos explican por qué pasó eso de que pasó un fenómeno. Sí, porque hasta como que queda olvidado, ¿no? Pasa de largo. Lo mencionaba en el episodio con mi amigo Sebas cuando hablamos sobre Uncut Gems. Siempre que vas a mencionar algo, bueno, en guionismo dices, si vas a poner, toma una taza y la coloca ahí, es un recurso que vas a reutilizar después. Así pasa con esta situación de lo del fantasma, que también es abordado de una manera bastante interesante. Coop quiere regresar una vez que se entera de esto. Este güey, pues ya sabiendo cómo está el pedo, les roba la nave. Él se quiere regresar. Pues provoca que la nave de alguna manera como que
se descomponga. Se dañe. Y Ajá. aparte matan al otro güey. Sí, de Lo hecho, explotan y pasa bien irrelevante, pobrecito. es que como que te ponen mucha tensión ahí, ¿no? Porque van hablando, o sea, en el camino en el que se supone que les iban a mostrar el planeta, de qué lugar lanzaron la sonda para recibir los datos de que era habitable, van hablando de que el instinto de supervivencia, ¿no? De que tú cuando estás, bueno, dice que cuando como es Papa Cup, lo que va a ver en sus Últimos momentos. en últimos momentos de agonía va a ser a sus hijos. Entonces como caí, como que empiezas como a sospechar, ¿no? Dices, ¿qué onda? ¿Por qué está mencionando esto? Entonces, pues ahí fue cuando lo traiciona, lo avienta. Primero le quita la radio para que no pueda decir nada, lo avienta y lo avienta él también. Y ya como que se empiezan a pelear Le rompe, creo, el y casco. le rompe el ¿no? casco, ¿no? Y se supone que la atmósfera no se podía respirar porque no me acuerdo qué tenía. Pero básicamente puedes sobrevivir un tiempo, por eso Coop no se murió, pero en algún punto te envenenas todo y te puedes llegar a morir. Entonces, pues ahí también pasa algo, porque le empieza, como que es muy ojete. Pues creo como también nitrógeno, por eso es que estaba Ajá. congelado. Sí, y justo el este que lo traicionó era muy ojete, ¿no? Porque le dice, como que trata de comprobar su teoría de que en agonía ve a sus hijos. Se besa Le a tus dice, hijos. Puedes ver a tus hijos y no sé qué, pues como está en la radio, pues escúchala cómo agoniza. Y sí, justo en la película, bueno, en la perspectiva de Coop ve a sus hijos, va viendo amor, principalmente amor, porque es otro hijo, pues no, se ve que no lo quiso. Pero está también muy como triste, ¿no? Porque dices, pues ya se va a morir, pero falta todavía otra hora de película, ¿no? O sea, se va a morir, pero falta otra hora, ¿no? Y ya, logra conseguir el radio, lo recuperan y todo. Y en lo que pasa eso, pues perro se va. de la nada. se va a su nave y se larga. Y se intenta acoplar con la estación, pero como pues, él no conoce bien Cómo funciona cómo el sistema. pilotarlo, Ajá. pues hace un desmadre, lo cual ocasiona que este güey Se muera. Y explote la parte de navegación de la nave. Y se muera el que se había quedado en el planeta a investigar el agujero negro. Y tenemos la segunda, creo que, escena de tensión en la película. Se nota. También está muy interesante y creo que esta te mantiene así que al filo, hasta Sí. con las uñas Ajá, de o los sea, pies. Porque se trata de acoplar a la nave, pero la nave va girando. La explosión ocasionó que esta Ajá, cosa que esta empezara a empezara a girar sobre girar. su propio eje. Y para poder, pues en el espacio, no hay ni cómo frenar. No. Esa madre va a seguir así. Ajá, sí. Y Coop con la otra nave que era del otro güey, pues ya con la doctora Bran y los dos robots. Cars y el Taze, que algo así que se Ajá. llamaba. Tars. Y ya intentan como que acoplarse mientras está en movimiento. ¿Qué es lo que hace? Pues, si está girando, Y gira vamos a girar la nave. Ajá, gira al mismo tiempo y como que trata de acoplarse. Llega un momento y es así como de ¡ah! Sí, está muy, muy, muy tensa esa La escena. música pero te la pone muy, muy, muy. Y dices, no, pues aquí ya no aguanta. Y hasta que se une. Y es como de, ay. Pero todavía pasa otra como. O sea, sí, ya se acoplaron, pero todavía tienen que resolver lo de la parte que se rompió, ¿no? Porque Es se como de, veía. pues ya solamente tenemos chance para una cosa. Para irnos al planeta y ya. O sea, gracias a lo que hizo Ya no hay forma. se chingaron al otro tripulante, se chingó el mismo, se chingó la nave y el combustible, pues ya no hubo combustible. Entonces, pues dice, ahora sí que ya es la última parte por fin de la película, porque son 3 horas casi. Ya es cuando dice, no, pues vas a tener que irte al planeta, ¿no? Pues ya, o sea, ella se iba a ir al planeta y Coop se iba a regresar. O sea, iba a buscar la forma, iba a usar creo que el agujero negro para impulsarse y regresarse. Es que esto nunca se lo dice a ella. O sea, él toma la decisión, dice, pues nos tenemos que, ya vamos a ir al planeta del otro güey, que es la única opción que nos queda. Como que hace parecer que ya, pues, Que pues ya ni modo, ¿no? ya ni modo. Pero dice, para hacerlo tenemos que soltar las naves y así que el peso sea mínimo para que esta cosa llegue al planeta. Si lo que tenemos que hacer va a ser impulsarnos con el mismo agujero negro. Bueno, sí,
Sí, con sí algo- se acercaban al agujero negro Así como en para los que... Cuatro Fantásticos. Sí, justo. De hecho, se me hace chistoso que haya dos paralelismos de la película de los Cuatro Fantásticos y Interstellar. Lo de la escena del agujero negro y el agujero de gusano, y que se hayan tenido que impulsar del agujero negro para salir de donde estaban. Está muy interesante que lo haya visto dos veces. Y ahí vamos a rodear la órbita de esta para agarrar impulso y vamos a soltar las naves. Una va a ser la de donde va a ir TARS Para sacar para los sacar datos información del agujero del hoyo negro. Y la otra para llegar al para planeta. llegar al planeta. Lo que nunca dicen, o lo que nunca dice Cooper, es que él va a utilizar este mismo para impulsarse para poder regresar. Y de hecho, esta es no sé qué teoría de ley de La Newton. tercera ley de Entonces, Newton. para avanzar hay que dejar algo Algo atrás. atrás. Y pues Cooper no le dice para que ella logre cumplir con la misión. Y Cooper se También va se sin saber, desacopla. Ujú. sin saber qué destino le esperaba. Lo único que él sabía era que Que iba... tenía que regresar. Ajá. Y de hecho es pues un desarrollo, ¿no? Que tiene Cooper ya muy intenso porque él ya no piensa, o sea, él ya tiene, él ya sabe que no va a regresar con su hija, sabe, ya se mentalizó de que ya para qué, o sea, si no está con su hija no tiene otro propósito, entonces por eso dijo, pues ya me regreso. Y de hecho la maniobra que hacen para que pueda la doctora Brand regresar bueno, irse al planeta, les costó 51 años en la Tierra. Entonces, pues dice, pues ya para qué, o sea, ya va a estar bien vieja mi hija, entonces, pues ya para qué. Entonces, pues bueno, ya ni modo, me voy al agujero negro para que pueda llegar. Pero Y- que sí, para la supervivencia. Ujú, de la humanidad Y y tanto TARS como Cube entran al el agujero agujero. negro. Y ahí es donde, pues para empezar, está muy interesante. Primero vemos destellos de todo, quasares y todo, y Ajá, ve luces como polvo, estelares, ajá, polvos. Y de repente no ves nada. Pero lo interesante es la comunicación que nunca se perdió con TARS. cortarse. Y a mí me parece eso muy, muy fascinante. Como, pues sí, llega un punto donde él queda inconsciente y ya lo único que hace. No, bueno, antes de eso, cuando él está dentro y ve cuando están atravesando el agujero de gusano, eso no lo mencionamos. Ah, Que que tocan toca, que bueno, a como que se esta deforma doctora. el espacio, ¿no? Y como que la doctora quiere como tocar. Sí, es cierto que eran ellos. Todavía seguían pensando que eran ellos, ¿no? Y a lo largo de toda la película te mencionan que no, que son seres superiores a nosotros, ¿no? Que son seres que básicamente pueden estar controlando la quinta dimensión. Y Entonces, Cooper, cuando va dentro del agujero negro, lo que hace es ver a ellos mismos justo antes de que llegaran al otro lado ajá, del agujero. al agujero. Y este contacto que hay es de él con la versión doctora. del pasado de la doctora. O sea, también es interesante esto de que pues, que a lo mejor la limitante que tenemos en la dimensión. Porque ahí ya te están hablando. Bueno, científicamente no existe una opción de que en nuestra dimensión el tiempo se pueda retroceder. No es posible. O sea, el tiempo solamente puede ir hacia adelante. Sí, Interesante. bueno, Por eso también lo ponen con las referencias de los relojes. Pero sí. en esta ocasión el hoyo negro como que se conecta con el agujero de gusano porque entra a un plano dimensional mucho más allá, donde ya él de alguna manera está entrando al espacio-tiempo, me gustaría decirlo. Sí. Ujú. Y él, posteriormente de que pasa esta escena, como que te lo empiezan a introducir de que pues ibas a tener acceso a otras partes del pasado. Y es donde entra este tercer acto, que es el que tenemos aquí en el cuadro. Interesante. Sí, bueno, de hecho, teóricamente no se puede porque, bueno, nosotros Científicamente no. científicamente no, pero porque no hay algo que se pueda. Tú sigue. La velocidad de la luz no se puede superar, ¿sabes? O sea, no puede ser superada porque, como te había mencionado antes, era una constante absoluta, era algo que no se puede cambiar.
Entonces, si tú llegas a superar la velocidad de la luz, estás viajando al pasado. Entonces, está interesante esto porque... mejor ahorita continúo porque me estoy distrayendo de eso. Ahorita continúo. Ok, después de esta última pausa comercial, Bueno, me voy a empezar desde cero. retomemos. Bueno, teóricamente no se puede viajar más rápido que la luz. ¿Por qué? Porque Einstein dice que es una absoluta, es algo absoluto que no cambia, no se puede superar ni nada. Einstein no lo sabe todo. Pues hasta ahorita sigue siendo algo que es verdad, no se puede, o sea, si tú estás en un planeta diferente a la luz se va a comportar igual, va a llegar al mismo tiempo y todo. Entonces no se puede alterar la velocidad de la luz. Entonces dicen que como tú estás en ese intervalo de la velocidad de la luz, o sea, de lo que no se puede superar, o sea, básicamente estás en lo normal. Si viajas más rápido que la luz, estarías como retrocediendo en el tiempo. Estás retrocediendo, retrocediendo, retrocediendo. Entonces, a esto va lo del tercer acto, porque como ya es otra dimensión, bueno, yo lo veo así, como ya es otra dimensión superior al tiempo, ya puedes controlar el tiempo de cierta forma, porque, bueno, como había mencionado, pues tú puedes en una dimensión, puedes dibujar una línea y es como se puede representar como una dimensión, o sea, nosotros podemos alterar, de cierta forma, las dimensiones anteriores a las que están. O sea, nosotros podemos alterar el X y Y, que es esto. Se puede decir que quitándole la anchura podría ser esta una segunda dimensión. La tercera dimensión pues la podemos alterar porque pues como son objetos tridimensionales todavía podemos. Pero el tiempo no, porque pues aparte el problema de la velocidad de la luz, pues al final de cuentas es una dimensión que no podemos tocar. O sea, no puedes tocar el tiempo y decir, pues quiero viajar al futuro, quiero viajar al pasado. Entonces, en Es la que, película... bueno, perdón, antes de que entremos a esto, lo del tercer acto, igual hay un chavito que explicó en el video. Y hay en un video de que pone el ejemplo del tercer acto, de que es un cubo dentro de otro cubo, donde puedes ver a través de él distintos ángulos de esta misma figura. En este caso te explica de que la idea de que existiera una quinta dimensión, que es en este caso es el tercer acto, es la idea de que puede existir varias dimensiones existiendo en un mismo plano, que es como en este caso nos revelan que este tercer acto creado fue el cuarto de Coop, que es como el mismo lugar visto en varios intervalos de tiempo. Entonces así un infinito, o sea, vamos a ponerle de principio a fin el cuarto de Coop. No, de Morph. Sí, de Morph, sí. perdón. Y ahora entra ahí Coop al cuarto de Morph. Ajá, ya después de cuando se despierta empieza a ver que ya no es nada, sino que ya se va formando algo. Entonces él ve, o sea, se acerca. Bueno, de hecho no, él quedó como por así decirlo, en una pared del tercer acto, en una de muchas paredes. Atrás del librero. Y ve que está atrás del librero. Entonces, como que empieza ahí como a volver a ver un tema emocional muy fuerte, ¿no? Porque él está del otro lado de ahí y no puede hacer nada. Entonces hay una parte en la que es cuando Coop se va que él no se quiere ir. Entonces pues con los libros le escribió en Morse que se quedara y justo al principio de la película Morse dice que el fantasma le dijo que se quedara, o sea, que él se quedara y pues dice, ay, ¿qué andas diciendo, no? O sea, él no creía como tal eso. Entonces hasta que él... Todos los fenómenos que habían pasado al principio de esta película en el cuarto de Marv, porque decía que era un fantasma, se descubre que siempre fue él. Ajá. Sí, que siempre fue él. Entonces está como muy... Se da cuenta, pero ya cuando habla con Tars, ¿no? Porque primero pues como que dice, ya no quiero estar aquí, quiero que me regrese, ¿no? O sea, quiero que Morph le diga al Coop del pasado que no vaya. Entonces pues él mismo hace que provoque todo lo que pasó. Entonces ya cuando empieza a tener contacto con Tars, si no me acuerdo si no era Tars o Case, Era Tars, creo. le dice que todo el tercer acto está enfocado en Morph, o sea que no es que ellos lo hayan escogido a él, porque él había dicho que ellos lo habían escogido a él para la misión, no, sino que
él mismo, bueno, digamos que en el futuro eligieron el cuarto de Morph para que Coop pudiera dar el mensaje para resolver la ecuación y que el mundo no se vaya a la extinción, o Sí, sea, que la porque humanidad. él mismo dice, es que no son ellos, Stars, somos nosotros. Sí, justo porque es como ellos en el futuro y bueno, te dicen que ellos pudieron evolucionar acá, a estar en dimensiones superiores, pero como es una paradoja porque al final de cuentas lo que pasa, si no hubiera provocado de que él hubiera mandado los mensajes como el fantasma, no hubiera él dado las coordenadas porque él mismo se Sí, dice dice, dame las coordenadas de la base. de la NASA, dice, pues ahí se da cuenta que él mismo guió a que él mismo llegara ahí, ¿no? Pues él mismo llevara a esta Morph Ajá. a la NASA. O sea, el plan de todo este momento, de toda esta película, era que Morph lograra la supervivencia de la humanidad Con en el ecuación. espacio Ujú. y consiguiera la ecuación. O sea, él mismo lo dice, en ningún momento me estaban eligiendo a mí. Era ella la que estaban buscando. Ujú. Para resolverlo. Y justo pues, le pregunta a Tars que si tiene la información de todo lo que recuperó, ¿no? Porque se supone que la solución era esa, ¿no? Que entraran al agujero negro y pudieran resolver todo el tema. Entonces pues, dice, sí la tengo. Entonces pues, dice, pues pásamelo creo que era en código Morse, ¿no? No, ¿o sí? Sí, Porque se lo deja en el reloj. Ajá, sí, se lo dejaba en el reloj. Y ya, ¿no? Empieza a escribir los datos en el reloj. Y justo al mismo tiempo, bueno, al mismo tiempo en el que pasaba eso, porque pues en realidad ahí el tiempo en el tercer acto no existe. Entonces, digamos que linealmente la historia de Morph pues es lineal la historia de Morph, pero Coop en ese momento pues está como flotando, ¿no? O sea, no sigue como tal una regla de que... O sea, en todo momento Coop estuvo ahí. Sí, Está bien, cabrón. estuvo Me va a cuidando... me va a volar la mente. Sí, porque pues, te digo que es una paradoja. O sea, si él no lo hubieran descubierto las coordenadas, si no hubiera visto las coordenadas que le habían enviado por gravedad, no hubiera llegado ahí. Entonces, pues como que es un ciclo infinito. O sea, si no hubiera llegado, no hubiera pasado, pero pasó, entonces pues pasó y así, 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 así. Y hasta lo explican, creo que con el nombre de Morph, que está inspirado en La Murphy. ley de Murphy, La ley sí. de Murphy. Todo lo Que que es pueda pasar. todo lo que pueda Todo lo pasar que va a pasar. Y todo lo que tenga que pasar va a pasar. Y era necesario que todo pasara en esta paradoja. Es que también los viajes en el tiempo, porque al final de cuentas el espacio y el tiempo se relacionan de alguna manera. No puedes viajar a distancia luz de punto A a punto B, porque ahí eso ya implicaría un desplazamiento de tiempo que ya para ti va a ser algo. En las películas de Alien lo manejan muy bien también, te explican un poco eso, no de esta manera, pero sí, o sea, está muy cabrón todo esto. Digo, al final de cuentas parece ciencia ficción, realmente está muy inspirado en la realidad. La descripción del agujero negro, como lo decíamos, en Interestelar, fue sacada mucho tiempo antes. Bueno, no, como unos 5 años. antes de que... Ajá. De que pues se revelara la primera foto oficial de cómo se ve un agujero negro. Y realmente no estaban tan lejos las teorías. Bueno, dicen que es un modelo muy acertado de lo que es en realidad un agujero negro. Pero igual tiene como muchas cuestiones que porque dicen, no, por esto y por esto, pero... El amor sí fue el final de cuentas lo que salvó todo. Porque era el amor de un padre hacia su hija. Sí, y pues hizo... Bueno, hubo dos partes, ¿no? Porque al final de cuentas la doctora Brown se fue al planeta por el que iba a buscar a quien amaba. Creo ya ni estaba, ¿verdad? No, ya no estaba. Probablemente se murió, por eso dejó de dejó de dar señales. Pero al final de cuentas los dos lados ganaron. Porque gracias al amor que tuvo Coop hacia su hija, se metió al agujero negro. A huevo triunfó el amor. Porque dijo, bueno, hasta cierto punto pensó, pues, ¿cómo vamos a recibir los datos de TAR si no hay alguien que esté dentro de ahí, no hay un intermediario? Entonces, pues, también por eso el sacrificio fue porque, pues, dijo, pues, ya no voy a ver a mi hija, ya no vale la pena, pero al mismo tiempo tuvo como, de cierta forma, esperanza de que algo estuviera del otro lado, que pudiera hacer que regresara. Entonces, de hecho se metió al agujero negro porque le había explicado el que se murió en el planeta frío, el planeta que estaba sumamente frío. Le había explicado que como era
supuestamente un agujero negro viejito, que la singularidad no era tan fuerte como los de otros planetas. Se supone, o sea, digo, lo que iba a pasar ahí iba a ser fuerte, pero no es tan fuerte como otros agujeros negros. Entonces, por eso también se quiso meter. Entonces, pues ya, ¿no? Le da la información y resulta que sí sí pudo resolver la ecuación. Y ya, después de que pudo resolver la ecuación, desaparece el Tesseracto. O sea, como que nada más era lo único para lo que querían. Y también lo regresan. Regresan regresan a Coop por el agujero de gusano y como tú dices, pues, vio justo como mientras estaba pasando por afuera, bueno, mientras estaba pasando por ahí, pues vio la nave, entonces pues hizo como el contacto, ¿no? Y ya lo regresa a Saturno, del otro lado del agujero de gusano, y lo rescatan. Y resulta que sí se logró, o sea, como había explicado antes, se supone que el nuevo lugar donde estaban habitando era un anillo que tenía gravedad, pues tenía gravedad en el suelo, pero ya de hecho se ve que cuando tratan de lanzar estaban jugando béisbol, creo. Es que sí, o sea, todas las superficies planas, vamos a decirlo, tienen gravedad y atrae todo hacia Ajá. lo que evita que pues se caigan hacia, digamos, el espacio hueco. Está bien cabrón. Si te pones a pensarlo, es que... porque cuando se dan el batazo hay una parte en la que... Y se supone como que en el hueco pongamos que es una donita, en el centro de la donita no hay como que choca la gravedad, porque lanza la bola, va normal, pero al final se cae del otro lado. Entonces está como muy extraño cómo funciona eso. Un vacío, una dona. Es que hasta incluso en todas partes al mismo tiempo así lo manejan. Y ahí sí hablamos de distintos universos. También en Endgame, en Avengers, se supone, bueno, se ve como una donita, pero no es como tal una dona. Tiene forma De dona. tiene forma de dona, De anillo. pero O sea, no es como Es tal. que, o sea, la dona creo que sí ha sido como muy representativa para ese aspecto. Te digo, yo lo veo en todas partes al mismo tiempo, donde literalmente te ponen una dona. Sí. O sea, sí es una dona. Y la mejor ejemplificación de eso es la dona. Y es impresionante porque al final el espacio hueco pues, sigue siendo un vacío. Donde no importa dónde vayas, te va a redireccionar a otra parte de esa misma dona. Que así es como también funciona el agujero de gusano. Te va a conectar punto A a punto B, acortando pues doblando el espacio, como dice. Sí, lo dobla. Y en este caso el espacio no está doblado, bueno, de la dona. El espacio es circular. Un círculo no tiene ni inicio ni fin. Sabemos que hay algo en medio, no sabemos qué, pero si tú conectas de punto A a punto B de este lado a este lado, va a seguirte conectando con la misma dona. Sí. Entonces, está como muy confuso, Está pero confuso. sí, como que todos han estado de acuerdo de que la dona. Ahí son teorías, o sea, ahí no hay nada comprobado, o sea, solamente son puras teorías. Sí, son teorías, pero como que de cierta forma está todo como consensuado, están de acuerdo teóricamente que la dona, hay una dona que existe en muchos lados, porque así como dices, en el espacio-tiempo también existe, pues como en la película, la gravedad también es así, una dona, y también como te digo, en el juego de Halo, también el lugar era un super anillo que también se puede ver como una dona. Entonces La dona. Muy interesante la dona. Así es, la dona de la ciencia. Y llegamos a este encuentro donde Coop, después de varias horas, porque realmente para él fueron horas de que salió del planeta a que termina la película, se reencuentra con su hija, quien ya tiene más de 109 años, algo así. Tiene como, bueno, se supone que Coop tiene 120 años, entonces pues, pongámosle que 110, ¿no? Más o Ajá, menos. sí, más o menos. Pues el chiste es de que ya está agonizando. Está en su lecho de muerte. Y se puso en su hipersueño 2 años. 2 años para poder ver a su papá. O sea, pospuso su muerte 2 años. Y también es algo que se ve actualmente, ¿no? Bueno, obviamente no se esperan 2 años, pero hay casos donde una persona hasta que ve a su hijo o algo así. Alguien que quiere ver, pues ya se va. O sea, como que se siente en paz. En paz para morir. Y que le dice, pues es que ella sigue allá afuera.
Y tú realmente ya no perteneces aquí, ya no hay a dónde volver. Tú eres un explorador. Ve a explorar. Sí, porque pues igual es el sueño de Coop de siempre, ¿no? Porque igual tocan ahí de que pues, al final su sueño por la situación en la que estaban viviendo, pues no se pudo cumplir, ¿no? Porque él se supone que quería, igual se quería ser un explorador desde siempre, entonces pues, por eso se volvió un pilotazo, por eso era muy bueno en esas cosas, hasta que pasó lo del accidente y ya no lo volvió a hacer. Entonces, pues con la crisis que hubo y todo eso, pues también retrasó mucho como que cumplir ese sueño. Entonces, pues también ahí es como Muy simbólico, ajá, ¿no? es muy Que su simbólico, viaje. ¿no? Porque ya es como de ya puedes hacer lo que quisiste toda tu vida y todavía tienes un buen de tiempo por vivir, ¿no? Igual Morph también hizo lo que quiso toda su vida, buscando la ecuación y esperando a su papá y ya se puede morir, o sea, ya puede pues, vivir en paz. Y es que igual el descubrir ella que su papá era quien estaba detrás de todo, que fue quien le dio las coordenadas, que fue quien le dio la ubicación, o sea, la resolución de esta fórmula, también como que le hizo el recuperar todo el tiempo fue mi papá Cuidándome, cuidándome. dándome soluciones al... Y o sea, nunca le preguntó también eso, nunca quiso buscar más explicación, simplemente ya aceptó que Que quien era- estaba detrás de eso era su papá. Sí. Igual esa parte del amor que tiene que Sí, ser ciego, de que tú crees que lo que está pasando es porque hay, no sé si manos detrás de eso, pero sí una emoción, no sé, una energía. Digo, es como... no sé cómo explicarlo, realmente es confuso porque también hay muchos critican que la resolución para los problemas de esta película fue el amor, pero realmente sí es una energía que influye mucho en nosotros como humanos. sí, en nuestras decisiones hay muchas cosas que se resuelven a veces por, no por mente fría, sino porque por amor, Un porque quieres, sentimiento. ajá, por sentimiento. Entonces está como muy interesante cómo está en algo científico todavía el amor puede moverte a resolver cosas que probablemente no pudiste haber hecho sin eso. Porque al final de cuentas Coop no pudo, no, y no se metió toda esa aventura, todo eso porque, o sea, no lo hizo porque sí, o sea, lo hizo porque, ah, sí, me gusta, soy explorador, voy a ser explorador y no sé qué, pero principalmente lo hizo por amor, porque quiso darle un futuro digno a sus hijos. Entonces, si no hubiera sido por eso, pues la película no sucedía, o sea, se hubieran muerto ahí, no hubiera pasado nada, no hubieran descubierto las coordenadas que él mismo puso, o sea, todo eso lo puso por amor para que no se acabara la humanidad, para que Morph siguiera viviendo y pudiera, pues, extender la vida de la humanidad, porque también, de cierta forma, también lo hizo por amor a... Sí, porque no solamente lograron la colonización de esta nueva eh, raza humana, sino lograron la salvación y la preservación de la humanidad que ya existía en la Tierra. Y ahí es donde comienza Wall-E. En un futuro se iban a hacer En un gordos. futuro, Wall-E, Después Wall-E iba... Mientras ellos estaban en el espacio, Wall-E iba a limpiar la Tierra estaba limpiando la tierra, la chatarra, pasaba lo de las cucarachas. para que amiga. volvieran a habitar la Tierra. Y así fue como Pues- se conectó. Pues no estaría tan alejado porque pues se movían en una nave. O sea, era una solución al apocalipsis. Aquí también se movían en base a una nave. Nada más que pues ellos no, ellos sí encontraron otro planeta para colonizarlo. Los en Wall-E, pues La nave. idea era la nave. La nave ya. Entonces, pues, pero pues aquí, bueno, Interestelar, pues habían encontrado el planeta, entonces pues ellos estaban dirigiendo para el planeta. Porque pues igualmente no es lo mismo vivir en un planeta que vivir en un anillo. Porque pues digamos que el anillo era la solución Temporal. temporal, o sea, era una solución que puedes agarrar sí o sí, pero no es la adecuada, ¿no? Porque pues no es lo mismo, porque pues como te digo, no había animales, o sea, yo en ninguna parte de la película veo algún animal, entonces pues qué tal que en el otro planeta hayan seres vivos que también siento que es necesario para la humanidad no solo convivir con ellos mismos, sino con otros seres vivos. Sí, Entonces, es necesario porque aparte de dónde sale el alimento. Ahí quedan como que varios también huecos. te dejan el que es- final muy... Te ponen a pensar, ¿sabes? Porque es como... pues sí es muy abierto porque dices... Al final Cooper se fue y ya no sabes si sí llegó con la otra chica, con la doctora Bran, a la colonización que ya estaba fundando ahí. Ya no sabes qué pasó con la humanidad. Solo sabes que el objetivo de la película, que era resolver la ecuación
y poblar un nuevo planeta, Se logró. se logró. A lo mejor, te digo, quedan ahí como algunos huecos de, bueno, y mientras de que sobrevivían en el espacio, cultivos, pero me estás diciendo que la Tierra ya no podía producir nuevas especies. O sea, quedan ahí varias como que incógnitas que te hacen preguntarte, ¿y luego qué? Y luego, ¿qué sigue? No, pero yo creo que, o sea, si bien no se podía ya en la Tierra, pues al final de cuentas Se comían a los mismos humanos. se comían ellos mismos, no, sino que pues hasta ahorita se ha visto que puedes hacer mucha alteración en la Tierra para que se vuelva fértil o así. Entonces, pues yo creo que pues de cierta forma, como ya no estaba la nube esta que se tragaba el oxígeno y tragaba todo, pues pues de cierta forma, pues como se fueron fuera de la Tierra, pudieron plantar todo lo que quedaba, ¿no? Porque ya no existían muchas cosas y nada más quedaba maíz y otra cosa, pero pues esa otra cosa, creo que yo tenga entendido, era lo que fomentaba que se tragara. O sea, crearon como Se traga el un oxígeno. mini mundo ahí Ajá. para eso. Y aparte mencionan que son varias bases, eso es lo interesante. Sí, son Se varios. voló de tal base a esta 2 años para Y poder tarda verte. semanas en llegar, sí. Ajá. Está bien interesante todo eso y es confuso. El universo es confuso realmente. Y bueno, Mateo, ya abordamos toda la película de principio a fin. Hablamos de varios términos científicos confusos. La película es confusa realmente. Al final, a ti, ¿qué es lo que te deja esta película? Híjole. Pues, yo creo que lo que deja el objetivo principal, ¿no? Que el amor puede hacer muchas cosas que incluso tú dices, tú no te puedes, o sea, inconscientemente te mueves por amor, ¿no? O sea, pues al final tus papás, mi papá, mi familia, pues yo sigo aquí porque pues ellos se movieron por amor para que yo siguiera aquí, yo pudiera seguir adelante y todo eso. Entonces, pues también yo hago mis cosas, yo hago todo eso por amor a algo. O sea, por ejemplo, yo amo mi carrera, ahorita ya no tanto. Porque están en paro. Porque estamos en paro, porque está muy complicada la carrera, pero pues al final de cuentas yo me moví hasta CEU por amor, o sea, porque pues me gusta la materia y así, y en un caso más cercano vengo hasta Naucalpan por amor, o sea, vengo a zonas de Naucalpan Sí, ¿verdad? peligrosas, Vamos hasta zonas bien lejos por amor, ¿verdad? Coacalco y esos lugares, ¿no? Qué horribles lugares, pero pues al final de cuentas el ser humano es un ser social, o sea, pues... Y es que sí, la verdad, el instinto de supervivencia es mucho de sentimiento. Ajá, sí, porque pues al final de cuentas que, o sea, no tienes un instinto de supervivencia para descubrir algo, sino porque quieres vivir por algo, para Aferrarte a algo. algo. Ajá, te aferras a algo. Entonces, pues, al final, el que nosotros somos seres emocionales afecta en todo. En todo, en nuestras decisiones, en cómo estamos hoy en día. Todo eso afecta por emociones, principalmente por amor. Entonces la película está muy interesante, ¿no? Como incluso en temas tan masivos, tan científicos, dices, hay amor, ¿no? O sea, Coop se movía por amor, la doctora Brand se movía por amor, los otros tripulantes que están muertos, quién sabe por qué se movían, pero probablemente por la misma razón. Quizás el doctor puede estar un poquito punto y aparte del tema, porque al final de cuentas... Fue más racional. Ajá, fue más racional. Es como tienes que buscar un equilibrio entre lo racional y lo emocional, porque si te vas mucho a lo emocional, puedes hacer malas decisiones como lo llegó a hacer Coop con el planeta que era habitable, o sea, que se supone que seguía recibiendo datos. Él se movió por lo emocional porque dijo, bueno, si es habitable aquí, pues ya no decimos es habitable y me regreso. Entonces, pues gracias a esa equivocación pasó todo lo que pasó, pero pues al final de cuentas no hubiera pasado si no hubiera sido así. Y si Coop se hubiera puesto a pensar, bueno, se supone que... Es que vuelves a mencionar lo mismo de la ley de Murphy. Todo tiene que pasar porque sí. Pues, va a pasar. Porque va a pasar. Ajá. O sea, todo... A veces parece un guionazo, ¿no? Pero es como también lo requiere la trama, pero es Ajá. como de, güey, o sea, si te pones a pensar la vida, también funciona así. Un giro de trama tan injustificado, pero es como Pasó, de la nada. sí, si o sea, pasa en ese si tipo puede de... pasar, va a pasar.
Y o sea, se justifica en la misma película de por qué pasó todo. El guionazo que dices, pues al final de cuentas, pues se justifica al principio de la película. O sea, lo que puede pasar, va a pasar. Entonces, pues está muy interesante. Pues, principalmente me dejó eso, ¿no? Que el amor puede mover incluso. El amor lo puede todo. El amor lo puede todo, hasta puede, pues te digo, pueden cosas así, ¿sabes? En cosas que dirías, bueno, no, son científicos, deben pensar racionalmente, pero no, al final de cuentas piensan racionalmente, pero al final de cuentas los mueve una emoción por algo, el amor por algo. Entonces, pues me parece muy interesante eso. Muy bien, Matthew. Pues nos aventamos casi 2 horas. Sí, casi 2 horas hablando de esta película que dura 3. De que dura 3 un poquito más y ya. Como que resumimos un poco la parte de lo de este güey que estaba en el planeta del hielo. Igual no valía la pena mencionarlo. No, porque pues puto traidor. Muérete. Puto traidor, pero pues al final de cuentas era algo que tenía que pasar. Sí, porque necesario. Si no, no hubiera avanzado la trama. Sí, no se hubieran quedado ahí. O sea, si no se hubieran regresado. O sea, piensas tantas posibilidades, pero igual es más complejo pensarlo y pensar en un multiverso donde pasaron otras cosas diferentes. Y pues es esto también de lo de la aceptación, ¿sabes? O sea, a lo mejor ya vamos a entrar con temas filosóficos donde dices tú tienes que aceptar la realidad que te tocó vivir porque así es. Y es esto, en esta película te lo muestran así de que tú tienes que aceptar las cosas porque pasaron, porque así tenían que suceder. Y está esta paradoja de tú mismo ocasionaste que lo que ya pasó, pasara y pasara. Y hay una canción en el final de Hora de Aventura que termina así diciendo, lo que ya pasó, pasa y pasará. Y así es, así se resume. Exacto. Wow. Paradójica, es que es muy paradójico y esta película es muy paradójica. Sí. Lo que te muestran al principio se resuelve al final para que ocurra toda la trama. Para que vuelva a ocurrir y para que vuelva a ocurrir y vuelva a ocurrir. Es como y tenemos esta dona otra vez. Ajá, es la misma círculo. dona. O sea, aquí está el principio de la película, se desarrolla. Pasa, vuelve a provocarlo, provoca lo que pasó al principio y vuelve a regresar y así. Y así va a seguir pasando infinitamente. Es muy... Las paradojas vuelan la mente. Porque incluso lo ves en otras películas como Flash. Hay una película de Flash en la que... Flashpoint. Sí. Bueno, es más, no estoy seguro. Había leído un cómic en el que Flash ocasionó que mataran a su madre. Y pues el que hayan ocasionado que mataran a su madre ocasionó que Flash existiera en sí. Y así que tuviera seguía. poderes y así. Sí. También en Futurama hay un episodio donde él regresa en el tiempo y se encuentra con su abuela y resulta que Fry es su mismo abuelo porque él se acuesta con su abuela antes de saber que era su abuela y en vez de su abuelo. Y resulta que pues después se casa con el abuelo que supuestamente era su abuelo pero no era su abuelo, sino que él mismo se engendró de alguna manera. Está bien cabrón. O sea, sí, o sea, se vuela la mente bien cañón y así las paradojas. O sea, es llegar a punto A, punto B, pero se repite. Hay un cortometraje que yo hice que se llama Paradoja porque es así. La aceptación del hecho de todo lo que pasó tenía que pasar para que tú vivas este momento. Y la ley de Murphy, otra vez. Todo lo que pueda pasar o todo lo que tenga que pasar. Va a pasar. Y eso nos deja Interestelar. En este episodio que pues fue bastante complicado. Sí, fue muy complicado. Va a ser muy enredado. Explicar. No sé qué tanto la gente se haya quedado a este punto. Qué tanto habrán entendido de lo que dijimos. Tratamos de simplificarlo lo más posible. Pero a mi parecer fue una plática bastante buena, bastante lucrativa, me gustaría decir. Muchas gracias, Matthew. Gracias a ti por la invitación. Pues nada, amigos, les agradezco por haber llegado. Tengo que dirigirme a que ya se murió la última, lo siento. Pues muchas gracias por haber llegado a este punto del video, mis amigos. Como saben, pues ya lo dijimos, fue complicado. Muy complicado. Los invitamos a que se suscriban al canal, que nos sigan en Spotify y en todas las redes sociales. También va a estar apareciendo aquí abajo el Instagram de Matthew para que lo sigan. Bueno, amigos, sin nada más que decir, yo soy Mike Lennon y nos estaremos viendo o escuchando en un próximo podcast.